Hello, my friend, all of you. How are you doing today? Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. So, I have been knowing Andres and Patty for close to 8 to 9 years already, since the Bermuda. We met. Conozco a Patty y a Andrés casi ya 9 años desde el viaje al éxito de Bermuda en el 2013. I remember there was a success trip to Bermuda about 8 to 9 years ago. Y fue el viaje del éxito que hicimos, fue el tercer viaje de éxito de la compañía que hicimos en las Bermudas. And then, although we were sidelines, but we become very good friends. Y aunque éramos líneas separadas, nos convertimos en muy buenos amigos. And they invite me to go to their hotels to do some sharings to lots of Latinos in their presidential suite. Y nosotros teníamos la suite presidencial en ese entonces y invitamos a Philip a que viniera a compartir con nuestro equipo que estaba en las Bermudas en ese entonces. So, and then I start to talk about what is type 5. Y empezamos a hablar acerca de lo que era ser tipo 5. Why do I talk about type 5? ¿Y por qué hablamos acerca de tipo 5?
When everybody invite me to talk, I always talk about type 5. Y cuando alguien me invita a hablar, yo siempre les hablo acerca de tipo 5. Then I talk about Nu Skin. Y después les hablo acerca de Nu Skin. Because I can see type 5 is very important to all of us. Porque puedo ver que la filosofía tipo 5 es muy importante para todos. Because I think the uniqueness of doing Nu Skin is Nu Skin allow us to become type 5. Porque yo creo que la parte única de hacer Nu Skin es que Nu Skin nos permite a nosotros a convertirnos en una persona tipo 5. Which you hardly find in any other platform. Lo cual tú nunca encontrarás en ninguna otra plataforma. So today I will tell you more about type 5. Entonces hoy les voy a decir de nuevo más acerca de lo que es ser tipo 5. If you like my sharing today, maybe in the future, I would love to share another topic. It's called philosophy of success. Y si les gusta lo que les voy a compartir el día de hoy, de pronto más adelante les puedo compartir más acerca de lo que es mi filosofía del éxito. Because I have been traveling around the world for many years to empower people become type 5 through my philosophy of success. Porque llevo muchos años viajando alrededor del mundo, empoderando a que las personas se conviertan en una persona tipo 5 usando mi filosofía del éxito. Yeah, so in a very general introductions, then you know who am I. Y de una introducción muy pequeña que se hizo, más o menos ya saben quién soy yo. Do you know that I have been in Nu Skin for 29 years? Could you believe that? ¿No sabían eso? Yo llevo en Nu Skin 29 años. ¿Pueden creerlo? I can't believe either. Yo tampoco me lo puedo creer. Because I look like 29 years old. How I can be in Nu Skin for 29 years? Porque obviamente aparento 29 años, entonces pregúntense, ¿cómo puedo yo llevar en Nu Skin 29 años si me doy 29? I tell you Nu Skin is not a job. Y yo les digo, Nu Skin no es un trabajo. Nu Skin is not just a business. Nu Skin no es solo un negocio. Nu Skin could be a miracle to all of us. Nu Skin puede ser un milagro para todos nosotros. You know what is miracle? ¿Y ustedes saben qué es un milagro? Something you don't expect, but it show up. Algo que tú no esperas, pero que aparece en tu vida. That's why it allows us to live the life that we want every day, every moment. Por eso es que nos permite vivir la vida que queremos todos los días, en cualquier momento. So I was fortunate. It took me and my brother about 27 months. Then we start to live the life of type 5 till now. Entonces, a mi hermano y a mí nos tomó alrededor de 27 meses construir el negocio que hoy en día nos permite vivir la vida tipo 5 desde hace tantos años. 27 months is a very short time. 27 meses es un tiempo muy corto. A lot of people are remain the same after 27 months. Y muchas personas se quedan en el mismo lugar después de 27 meses. But to you could be another person. Pero para ti, eso puede significar un cambio en tu vida. You totally transform. Puedes transformarte. Even your husband cannot recognize you, who you are. Inclusive tu esposo no te reconocería quién eres después de 27 meses. Because you look more pretty. Porque te ves más bonito. You have a very good body figure. Tienes una figura de un cuerpo más linda. You're full of confidence. Tienes más confianza en ti mismo. And you are kind to people. Y eres amable con las personas. And most importantly, you have lots of money in the bank. Y lo más importante es que tienes mucho dinero en tu banco. So that's why no people recognize you. Entonces, por eso sé que las personas no te van a reconocer. I ask you, do you want to be like that? Entonces te pregunto, ¿quieres ser una persona como esas? If you want to be like that, I want you to type your name, where you come from, and type 5 in the chat room.
Entonces, si tú quieres ser una persona como esa, yo quiero que escribas tu nombre, de dónde eres y que escribas tipo 5 en el chat. Because I want to know who you are. I want to become your friend. Porque yo quiero saber quién eres, quiero convertirme en tu amigo. I think some of you I have met before. Yo creo que he conocido a la gran mayoría de ustedes, a muchos los he conocido antes. Lots of people today, it's the first time we met. Pero para muchos de ustedes es la primera vez que hoy nos conocemos. I've been followed Andres and Patty to Colombia, Bogota, Yo he seguido a Andrés y a Patty a Colombia, a Bogotá, Argentina. a Argentina, I followed them to Mexico. a México. Yeah, and followed to Chile, Santiago. Hemos ido a Santiago de Chile. And also to Lima, Peru. Y hemos ido a Lima, Perú. So you can consider me as one of the Latino. Entonces me puedes considerar como uno de los latinos. Of course, I travel different part of the world to share my philosophy of success. Porque me encanta viajar alrededor del mundo compartiendo mi filosofía. Okay, then I think it's a good introduction. You know who I am, so I want to start my sharing. Entonces, ya como saben más o menos quién soy yo, le voy a empezar a compartir. Okay, in that case, I want you to watch one more video, if you don't mind, okay? Yo quiero que ustedes vean el siguiente video, si no les importa. Philip, you need sound. You gotta share the sound. No sound? Any sound? Andres? The sound is no good, right? No, no sound. Oh, no sound? Oh, I see. Wow. When you share the video, you gotta click at the window at the bottom. There's two little slots. You click both of them, so the sound shows up on the screen. Oh, I see. So next time I learn about that. Anyway, let people just see some of it. At least they know something. Just so here in Korea. Aquí estamos en Corea. Yeah, and then I've been to Korea like almost every year. Me encanta ir a Corea todos los años a compartir con el equipo. And here is your place, Chile. Y aquí estamos con los amigos en Chile. Yeah, are you there too at that time? ¿Algunos de ustedes estaban ahí en ese momento? Let's go Thai 5 together. I wish Y everyone together. Vamos todos juntos a hacer Thai 5. So I was recognized at 10 million on 2011. Y fuimos reconocidos como Círculo de Excelencia 3 en el 2011. Yeah.
Okay, good. This is a general introduction. I think in that case, you know a little bit more about me. Una introducción general de imágenes, así saben más o menos cómo ha sido mi vida en los últimos años. So now I want to do some PowerPoint. Y ahora les voy a convertir una presentación de PowerPoint. Okay, let me start. This was the picture. I moved back to Hong Kong from Canada to start my Nu Skin full time 29 years ago. Y esta es mi foto hace 29 años cuando me mudé desde Canadá a Hong Kong para empezar mi negocio de Nu Skin. Yeah, and then I was introduced to this business by my brother Joseph Chung. Y el que me introdujo a este negocio fue mi hermano Joseph Chung. And then we become partners together to do Nu Skin. Y nos convertimos en una cuenta para hacer Nu Skin en el negocio juntos. So that means we have been living in, we grow up in Hong Kong, but we live in Canada. Y vivimos, o sea, vivimos en Hong Kong, pero prácticamente hicimos el negocio en Hong Kong, pero hemos vivido toda la vida en Canadá. And then my brother became a professional. He was an architect. Y cuando estábamos en Canadá, a mi hermano, él se convirtió en un arquitecto antes de Nu Skin. And I became a businessman. I run my own clothing retail and wholesale business in Canada. Y yo tenía una marca de ropa donde tenía tiendas de ropa y producción de marca de ropa en Canadá. And then 29 years ago, we decided to put aside our professional and business and move back to Hong Kong to start Nu Skin from zero. Y hace 29 años decidimos dejar nuestros negocios literalmente a un lado e irnos a Hong Kong para empezar este negocio desde cero. There is lots of reason behind, but I tell you the main reason. Y hay muchas razones detrás de esa decisión, pero les digo cuál es la principal razón que nos motivó a hacer esto. Because we find Nu Skin can allow us to earn what we call passive income or residual income. Porque nos dimos cuenta que Nu Skin era una compañía que nos permitía literalmente adquirir algo que le decimos ingreso residual o ingreso pasivo. Because what we used to do allow us only to earn active income. Porque lo que hacíamos antes solamente nos permitía recibir ingresos activos. I want to tell you that there is a big difference between active income and passive income in your life. Y hay una diferencia muy grande entre ingreso activo e ingreso pasivo en la vida. And you need to find out what is the difference. Y tienes que entender cuál es la gran diferencia entre estos dos. And not too many people understand the difference. Y muchas personas no entienden la diferencia. That's why it's hard for them to change, to transform into other kinds of life. Y por eso es que para esas personas que no la entienden es bien difícil que se transformen y vivan otro tipo de vida. I used to spend half an hour talking about passive income and leverage income. Yo antes en mis seminarios pasaba una hora hablando de la diferencia entre ingreso pasivo e ingreso activo. But of course, today I don't have that much time for you. Y pues obviamente hoy no tengo mucho tiempo para hablar acerca de esto. So, and what Warren Buffett think about passive income? ¿Y qué es lo que piensa Warren Buffett acerca del ingreso pasivo? He said, if you don't make money during your sleep, you have to work for the rest of your life. Si tú no haces dinero mientras estás durmiendo, tendrás que trabajar el resto de tu vida hasta que mueras. That is passive income. Y él tiene la razón. He is not asking you how much you make. Él no te está preguntando cuánto dinero quieres hacer. He is asking how you make your money. Él solamente te está dando la forma de cómo produces ese dinero que necesitas en tu día a día. The question is, you work to make money or you sleep to make money? La pregunta es, ¿o trabajas para hacer dinero o duermes para hacer dinero? It's not sleeping with someone to make money, okay? Sleeping no es, to make money, okay? No es dormir con alguien para hacer dinero, no, es estar haciendo dinero mientras duermes. So, I tell you, that is the reason why we moved to Hong Kong to start Nu Skin. Y les cuento, esa es la razón por la cual nos mudamos desde Canadá a Hong Kong para empezar este negocio hace 29 años. And also what we find out, what are we going to do in Nu Skin? What we define out. Y lo otro fue
la otra razón fue lo que nos dimos cuenta de lo que íbamos a hacer con este negocio. First of all, although it is going to be a big business, but there's no capital requirement. Lo otro es que obviamente es bueno hacer grandes negocios, pero lo más importante es que no, en este negocio no teníamos que poner un capital muy grande para empezarlo. You don't need capital to start up. Aquí no necesitas dinero para empezar este negocio. You don't need capital to expand the business. Y aquí no necesitas dinero para expandir tu negocio. Where could you find this kind of business 29 years ago? ¿En dónde puedes encontrar este tipo de negocios hace 29 años? It took us lots of money to start a small business, you know that? A nosotros nos tomó mucho dinero para empezar un negocio pequeño, una tienda de ropa, una firma de arquitectura. If we want to expand the business, we always shortage of funds. Y si queríamos expandir nuestro negocio, teníamos que invertir muchísimo dinero. That is the beauty of doing Nu Skin. Y esa es la oportunidad gigantesca que nos da Nu Skin For ordinary people, para personas ordinarias. save your time, Entonces, ahórrate el tiempo, save your capital, ahorra tu capital. and risk-free, no risk. Y aquí no hay riesgos. If you have been running business before, you know what I'm talking about. Y si ustedes han tenido un negocio tradicional anteriormente, ustedes saben a lo que me refiero. And second thing is, I find out those people who achieved a huge success in Nu Skin, it took them about 3 to 5 years. Y después me di cuenta que esas personas que ya habían acumulado un éxito muy grande en Nu Skin, les había tomado en ese entonces de 3 a 4 años en llegar a la cima. That was considered a very short time for a Y eso, life business. y eso era considerado un tiempo muy pequeño en este negocio en ese entonces. This is the second thing I think the beautiful of doing Nu Skin. Y esa es el segundo motivo más importante y más hermoso por lo cual debemos hacer Nu Skin. And the last thing is what we call so you sleep and make money. Y la tercera es lo que dice Warren Buffett, estoy haciendo dinero mientras duermo. So my last concern is, if I want to be successful in Nu Skin, what exactly I have to do? Entonces, mi última preocupación es, si yo quiero ser exitoso en Nu Skin, ¿qué es lo que tengo que hacer? You can do it, doesn't mean I can do it. Tú lo puedes hacer. Si tú lo puedes hacer, no significa de que yo lo pueda hacer. I need to find out what exactly I have to do in order to be successful in Nu Skin. Necesito encontrar exactamente qué es lo que necesito hacer para poder ser exitoso en Nu Skin. Oh, and I find out. Y lo encontré. Is to share the product every day, share the business every day, and share your vision every day. Y lo encontré. Lo que tenía que hacer era compartir los productos, compartir la experiencia y compartir la oportunidad de negocio todos los días. I wish you must have the right mindset to do Nu Skin. Entonces yo deseo que tú tengas la visión y la forma de pensar correcta para hacer ese negocio. Power of sharing is way beyond of selling. El poder de compartir va mucho más allá que estar gritando o estar obligando a las personas a hacer algo. These two different levels. Son dos niveles totalmente diferentes. And you will get the trust by sharing. Y si yo lo comparto de corazón, las personas tienen mucha más probabilidad de experimentar ese corazón y usar los productos. I give some idea. The left side is the monthly passive income in US dollar. Entonces, en el lado izquierdo es el residual income es Yeah, passive monthly income. Yeah, US dollar. on the left. On the left. Ok, en el lado izquierdo están los ingresos pasivos mensuales. Because this passive income, that's why they have the asset value. Esos son los ingresos pasivos mensuales en dólares americanos. Like property, when you rent it out, that's why the property have an asset value. Es como si tú tuvieras una propiedad, ese sería el valor de una propiedad. And the rental income is a passive income.
Y obviamente un ingreso de renta es un ingreso pasivo. So the right side represents the asset value of the passive income. Entonces, el lado derecho representa el, So- el valor real de ese activo que te hace ingreso pasivo. So in case you earn $100 commission because of the BR in your organizations, it worth $40,000 behind it. Entonces, si tú, por ejemplo, ganas $100 mensuales de tu organización, es en realidad como si tuvieras $40,000 en el banco. Although it seems very little, only $100 commissions in passive income, but behind it, the value is equal to $40,000. Aunque se vea muy pequeño, literalmente, si tú tuvieras esa cantidad en un banco, dándote ese ingreso, ese interés de 3%, en realidad al final del día tendrías como un activo de $40,000, aunque se vea muy pequeño. That's why when you are gold executive, let's say 1 year later, you become gold executive, it's very slow, right? Don't quit. Entonces, por ejemplo, si eres un ejecutivo ahora, al principio de pronto no vas a hacer mucho dinero y al final de un año de pronto, aunque estés ganando $100 por mes, no te des por vencido, porque a largo plazo representa una cantidad bastante grande. Because if you quit $40,000. Porque si tú te das por vencido y te retiras, literalmente perdiste $40,000. This is my vision. Esta es mi visión. Vision will allow people to stay focused in Nu Skin business. Y la visión va a hacer de que las personas se queden enfocadas en ese negocio. That's why I always share my visions in my philosophy of success. Por eso yo siempre comparto mi visión en las filosofías del éxito. Do you know that a lot of people are earning $3,000 in Nu Skin in 1 year? Ustedes saben que hay muchas personas que después de un año en Nu Skin ya se están ganando $3,000 al mes. Many. Muchas. Most important is the asset value is equal to $1.2 million. Lo más importante es que el valor real de ese ingreso residual mensual de $3,000 al final es un ingreso de $1.2 millones. And strictly speaking, that means you have earned 1.2 million in the first year. Literalmente, hablando literalmente, eso significa que has ganado $1,200,000 en tu primer año con Nu Skin. This is my vision. Y esta es mi visión. And you know that Blue Diamond average income is about $30,000 a month. Ustedes saben que en promedio el ingreso de un diamante azul en los Estados Unidos es de $35,000. And there are thousands of Blue Diamond in Nu Skin already. Y ya hay más de miles de diamantes azules en Nu Skin. Then I ask you a question. Entonces ahora te pregunto, What is the asset value of this passive income? ¿cuál sería el valor real de ese activo que te da ese ingreso pasivo? Right in the chat room in US dollar. Y escríbelo cuál sería, escríbelo en el chat, ¿cuál crees tú que sería ese valor? I'm looking at the answer. Who can tell me? Estoy mirando a las respuestas, ¿quién me puede decir? No answer? $12 million. Yes. Yes. $12 million. Serían $12 millones. Un diamante azul literalmente ha construido un negocio que le representa en su vida $12 millones. So you don't look at just a monthly income. You look at the asset value. Entonces no simplemente mires al ingreso mensual que estás adquiriendo. Mira a largo plazo lo que significa eso que ha construido. That means you either have a property for $12 million and rent it out. Literalmente lo que estás haciendo es que tienes una propiedad de 12 millones de dólares que la estás rentando y te está dando $30,000 mensuales. And then earn the same income with the Blue Diamond. Y lo estás haciendo literalmente el mismo ingreso siendo un diamante azul. Is it amazing? ¿No es increíble eso? And I have lots of other vision to share with you in my philosophy of success in future, not today. Y en el futuro tengo muchas más visiones para compartirles de cómo en realidad podemos agarrar esta visión de lo grande que es este negocio. Okay.
I try to do the next page. Oh, yeah, I have to do the next page. Yeah, why? Click, just click. Oh, There yeah, you go. yeah, right. Okay, good. Okay, I skip it because I want to spend more time. So now I tell you more about what is type 5, okay? Ahora les voy a contar más de lo que es ser tipo 5. There are 5 types of people. There are 5 types of people in the world. Hay 5 tipos de personas en el mundo. I would say out of these 5 types of people, 4 types are common. 4 types are common. Y les voy a decir que estos 5, en realidad, 4 de ellos son muy comunes. If you want to know what is type 5, you have to know type 1, type 2, type 3, type 4. Y si quieres saber qué es tipo 5, pues obviamente debes saber los otros 4. Type 1, type 2, type 3, type 4, you can find it in the market everywhere. Porque literalmente ser tipo 5 es bien difícil encontrarlo en cualquier parte. Type 1 are professional and small businessmen. Ahora, los tipo 1 son hombres profesionales, hombres de negocios. They make lots of money, but they have no time. Hacen mucho dinero, pero no tienen tiempo. Because they sell their time to make money. Porque obviamente ellos venden su tiempo para hacer dinero. You need to understand the impact of time towards your life. You have to understand the impact. Y tienes que entender el impacto del tiempo en tu vida. Tienes siempre que entender ese impacto que el tiempo tiene en tu vida. But if you're okay, I am okay. Pero si tú estás bien viviendo de esa forma, si tú estás bien con eso, yo también. Because if you're not ready to change, I cannot help you. Porque si tú no estás listo para cambiar, yo no te puedo ayudar. I only ready to help those who are ready to change. Y yo solamente estoy listo para ayudar a aquellas personas que estén listas para cambiar. When you want 100% to change, you are close to success. Cuando tú estás 100% listo para cambiar, estás más cerca al éxito. Because you have the power. Porque nosotros tenemos el poder. I need your power. Y necesito tu poder. I need your horsepower. Y necesito tu poder al 100%. Because there is lots of action. I need your power. Porque obviamente aquí hay mucha acción, así que necesito tu poder. Power comes from you change. El poder viene del cambio. Power comes from you believe yourself. El poder viene de que tú creas en ti mismo. You get the power. Y así tú obtienes el poder. I only show you the way of success and finish. Yo solamente te muestro la forma de cómo llegar al éxito y termino. I like to talk in a very short way, very clear and short. A mí me gusta hablar al punto. So type 1 people, so if they don't change, then remain as type 1. Y los tipo 1, si no cambian, pues se quedan como tipo 1 y está bien. I tell you, you don't have time in your life. Y les digo, no van a tener tiempo en su vida, literalmente. Type 2. Tipo 2. Lots of time, but no money. Tienen mucho tiempo, pero no tienen dinero. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Unemployed. Los desempleados. They have lots of time and they have no money. Tienen mucho tiempo, pero no tienen dinero. In Canada, we have lots of type 2. En Canadá tenemos muchos tipo 2. Because by our government, when you don't work, they give you money. Porque nuestro gobierno, cuando tú no trabajas aquí en Canadá, te dan plata. Do you like it? ¿Te gusta? Come to Canada. Entonces vente a vivir a Canadá. So I asked the type 2 people in Starbucks because they like to hang out in Starbucks. So I asked the people in Starbucks. Entonces, a mí me encanta ir a Starbucks y preguntarles a las personas que están en Starbucks, porque en realidad en Canadá los que no trabajan siempre están en Starbucks. Hey, since you are unemployed, I show you how to become type 5. Y yo les digo, oye, ya que estás desempleado, ¿te gustaría que te enseñe cómo ser tipo 5? You know how they reply? ¿Y sabes cómo me contestan? No, I don't want to become type 5. Me dicen, no quiero ser tipo 5. Human is like that. Y los humanos somos así. When they get used to be poor, they don't want to be rich. You know that? Cuando ellos se acostumbran a ser pobres, no quieren ser ricos. ¿Sabían eso? You need to understand human behavior. Ustedes deben entender el comportamiento del ser humano. The challenge is not without opportunity. The challenge is people don't want to change.
El problema no es con nuestra oportunidad. El problema es que las personas no quieren cambiar. Opportunity is everywhere, every moment. Las oportunidades están por donde quieras en cualquier momento. So the question is about who is ready to change. Entonces la pregunta es, ¿piensan aquellas personas que están listas para cambiar? No matter you talk how good is new skin, they don't listen. No importa de lo que tú hables y de qué tan buena sea la oportunidad de Nuskin, ellos no te van a escuchar porque no están listos para cambiar y no quieren cambiar. Why? ¿Por qué? Because they get used to what they have. Porque ellos se acostumbran a lo que ya tienen en su vida. Nothing wrong and nothing right. This is life. Simplemente no hay nada de malo y no hay nada de bueno, pues simplemente así es la vida. I respect his decision. Yo respeto su decisión. Type 3, Tipo 3, employees. son los empleados. Most of the people in the world are employees. La gran mayoría del mundo son empleados. No money and no time. No tienen ni tiempo ni dinero. They need to work next month to pay the next month bills. Necesitan trabajar el mes siguiente para seguir pagando las deudas del mes siguiente. Of course, you cannot consider rich, right? Y obviamente no se pueden considerar ricos. Although you have a high salary, but you cannot consider rich. Y aunque tú tengas un salario muy alto, no te puedes considerar Because you still, rico. you must have to work to make a living. Porque entre tú más ganas, más gastas. Y siempre debes trabajar para mantener esos ingresos que necesitas pagar, esas deudas que necesitas pagar al mes siguiente. Maybe your salary is higher than the other people. De pronto tienes un salario más alto que otras personas. But you still don't have choice. You have to work. Pero aún así no tienes opción. Tienes que trabajar para seguir con tu estilo de vida. I don't mind to work. Y no importa, a mí no me importa que trabajes. But I have a choice not to work. That is the difference. A mí no me importa trabajar, pero yo tengo la opción de que quiero o no puedo trabajar. You got to understand the value of choice. Ustedes tienen que entender el valor de tener opciones en la vida. That is beautiful. Eso es lo más importante. Life living with choice. La vida es de opciones. I want or I don't want. Es yo quiero o yo no quiero. I work. No work, no work, no work, no work, no work, work, no work, no work, work, no work, 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 no work, no. Trabajo, trabajo, no trabajo. Trabajo, trabajo, no trabajo. No trabajo, no trabajo, trabajo. Trabajo, no trabajo, no trabajo. How nice your life is like that. ¿Cómo sería tu vida tan maravillosa donde tú pudieras elegir el día que quieras o no quieras trabajar? Type 4. Ahora, tipo 4. Lots of money and lots of time. Tienes mucho dinero y mucho tiempo. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They retire from, it's the type 1 people, when they retire, they have both. Ellos son los tipo 1 que se han retirado. Because type 1 people have no time to spend money. That's why they save lots of money when they retired. Porque obviamente los tipo 1 no tienen tiempo para gastar dinero. Entonces, por eso, cuando son tipo 4, tienen mucho dinero porque ahorraron mucho dinero y ya tienen el tiempo. And then they have time. Entonces, obviamente, tienen el tiempo y tienen el dinero. But by the time they retired, they are old and sick. Pero para el tiempo, cuando esta gente, los tipo 1, se retiran y dejan de trabajar, ya literalmente están enfermos y están viejos. Do you want to be like that? ¿A ti te gustaría ser de esa forma? I know lots of people want to like to be rich, but have you ever think about old and sick? Yo sé que a muchas personas les gustaría ser millonarios o tener dinero, pero ¿has pensado de que quizás eso tome sacrificio en tu salud? When one person in the hospital very ill, maybe they want to exchange the whole fortune for health. I tell you, whole fortune. Hay personas hoy en día que de pronto están en el hospital y tú les preguntas y desearían cambiar toda su fortuna por la salud. You must have a vision. Y tú debes tener una visión. So I tried to show you. See, I can do it just for a second, okay?
Okay, forget it. Then I do another one. Okay, and then all right. So and then type 5. I haven't talked about type 5 yet. Todavía no he hablado de tipo 5. Yeah. Ya vamos allá. How can I back up type 5? Okay, anyway, then I want to talk about what is type 5. Entonces, ahora quiero hablar de qué se trata ser tipo 5. Type 5, you need to have 5 elements happen at the same time. Entonces, tipo 5 necesitas tener 5 elementos que sucedan al mismo tiempo. The first one is financial freedom. El primero es libertad financiera. That means you make money when you sleep. Eso significa de que tú haces dinero mientras duermes. You don't need to work. You don't need to work for living anymore. You don't need to. Tú no tienes que estar trabajando todo el día para sobrevivir. That means you consider financial freedom. Eso significa de que tú te puedes considerar de que ya tienes libertad financiera. Second, time freedom. Segundo, libertad de tiempo. What is the definition of time freedom? ¿Cuál es la definición de libertad de tiempo? You can sleep 24 hours a day and don't wake up again. No, and Tú don't. puedes dormirte literalmente, But you are not dying, okay, and don't want to wake up. Puedes literalmente irte a dormir 24 horas al día o despertarte o seguir durmiendo. I consider this as time freedom. Libertad de tiempo es que literalmente tú hagas lo que tú quieras a la hora que quieras, cuando quieras. Nothing right, nothing wrong. I just give a definition. No hay nada de malo ni nada bueno, yo simplemente les doy una definición. And then the third element, freedom of youth. Y después el tercer elemento, libertad de juventud. You look younger than your real age. Tú te ves más joven de la edad que realmente tienes. Fourth, freedom of health. La cuarta es libertad de salud. When people over 40 years old used to have chronic disease, aging disease. Anteriormente, la gran mayoría de personas después de los 40 años empezaban a desarrollar enfermedades crónicas. But in your case, you only need once a year physical checkup. That's all. Pero, ¿qué sucede en tu caso? De que después de los 40 años lo que haces es simplemente vas y cada año vas a tu chequeo médico anual. Okay? I consider you as healthy. Y si eso es lo que sucede en tu vida, te considero como una persona que tiene libertad de salud. Last one is freedom of happiness. Y la libertad, la última, es libertad de felicidad. If you have these 5 things all together at the same time, I call you type 5. Y si tú tienes estos 5 elementos sucediendo al mismo tiempo, te considero una persona tipo 5. I tell you, you find lots of type 5 people in Nuskin. Y les cuento, de seguro ustedes van a encontrar muchas personas tipo 5 en Nuskin. And then, of course, for those who become the $1 Million Circle member, most of them are type 5 already. Y para aquellas personas que ya por lo menos llegan al círculo de $1 Million, círculo de excelencia 1, ya literalmente tienen esa libertad. It's not about how much money they make. It's about the passive income. Y no es acerca de qué tanto dinero están haciendo en ese negocio, sino acerca del ingreso pasivo que han logrado establecer con ese negocio. By the way, I would say in our case, it took us about 3 to 4 years to earn our first $1 million in Nuskin. 3 to 4 En nuestro caso, nos tomó de 3 a 4 años llegar al primer $1 millón en Nuskin. And that wasn't a lot of money. Y en realidad eso no era mucho dinero. From the traditional business point of view. Pues mirándolo desde el punto de vista de los chinos. But most important is when I sleep, I make money. Pero lo más importante es que mientras yo estaba durmiendo, yo estaba haciendo dinero. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy sábados, Universidad Recargados. ¿Qué tal les pareció lo que acabamos de escuchar de este maravilloso y espectacular líder de nuestra compañía? O sea, no sé, pero cada cosa que decía de una vez me engrifaba. Quedé con la mejor recarga de gasolina que recibimos en nuestro negocio
cada inicio de mes, cada mitad de mes, cada inicio de semana, porque esta es nuestra gasolina. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Pombo. Yo soy contadora pública de profesión, pero actualmente desarrollo negocios en plataformas digitales. Hace 3 años tomé la decisión de también querer construir algo para mis sueños, para mi vida, de poder gozar de todo esto que nos está hablando este maravilloso líder, que es nuestra libertad financiera, libertad de tiempo, el poder hacer todo lo que queremos, dormir y generar ingresos mientras dormimos. ¿Cuántos de aquí quieren dormir y generar ingresos mientras dormimos? Entonces, ¿en qué países podemos estar durmiendo y ellos estar despiertos para que nos centremos a abrir nuestros negocios, nuestros puntos de distribución en aquellos países? España es muy cerca de nosotros y España tiene el habla hispana. Entonces, ¿por qué no concentrarnos a abrir ahí nuestros puntos de distribución? Vamos a iniciar con uno de los temas más espectaculares de nosotros, que es algo que a todos nos cuestionamos y decimos, Dios, ¿cómo inicio? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago? Si ya tengo mis metas, si ya tengo mis contactos, ahora ¿cómo presento? ¿Cierto? Entonces, ese es el tema que te vengo a exponer hoy, nuestro hermoso presentar, que es la parte cuarta de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema 7, nuestro flujo de trabajo, nuestra carrera, nuestro vehículo financiero. Nuskin es nuestro vehículo financiero, y saben que vi algo que de verdad me llamó mucho la atención y yo dije, wow, es increíble lo que dice ahí, porque es cierto, siempre joven. Forever Young, es real, y que acá te preparan y te vas a ver mucho mejor, te preparan para tener desarrollo personal, te preparan para que tú te veas cada vez mejor, porque cada vez que tú vas siendo un líder cada vez más fuerte, empiezas a sentir que tienes que tener tu mejor versión de ti cada día. Yo hago parte del testimonio MB30 de la compañía, tengo un testimonio de mi parte facial, porque era una mujer que ni siquiera me desmaquillaba antes de acostarme, y ahora analizo y observo quién era yo cuando tenía 24 años, a quién soy yo ahorita que tengo 30, y obviamente sí, uno se ve mucho más interesante. Es real, o sea, es real lo que él dice. ¿Por qué? Porque acá tú siempre te vas a enfocar a ser cada día mejor. Eso es lo cierto de nuestro modelo de negocio. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es el presentar. ¿Listo? ¿Cómo presentamos la oportunidad? Nosotros ahorita tenemos muchas maneras fáciles de hacerlo. Antes debíamos desplazarnos y ir a todos los lugares, casas, cafés, quedarnos, a veces pasábamos todo un día sentadas en un café esperando citas que de pronto no llegaban. Y lo que hacíamos nosotras las líderes, que ya teníamos un recorrido, era buscar prospectos en frío, sacar nuestras máquinas en ese café y hablarle a personas que estuvieran sentadas al lado de nosotros. ¿Qué fue lo que dijo nuestro hermoso líder? Que nosotros podemos encontrar a las personas que tienen tiempo libre, que tienen mucho tiempo libre en un Starbucks. Para ellos es un café, para nosotros un McDonald's. En un McDonald's vamos a encontrar gente que está con tiempo libre, en un OMA. En cualquier café podemos sentarnos a hacer negocios, ¿cierto? Tú puedes sentarte en cualquier negocio, en cualquier café a hacer negocios. Entonces, para presentar, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que hacer mínimo diarias 3 presentaciones de negocio. Pero ahorita realmente, como tenemos tan fácil la manera de conectarnos a través de Zoom, podemos hacer mínimo 6 diarias, 9 diarias, 10 diarias. El tiempo nos da, el tiempo nos alcanza porque las presentaciones, de tanto tú presentar, si antes te demorabas 1 hora presentando, ahora te vas a demorar 40 minutos y ahora te puedes demorar hasta 20 minutos presentando una oportunidad de negocio. Lo importante es que transmitas el mensaje claro que quieres llevar. Entonces, lo primero para iniciar a presentar es hacer presentaciones 1 a 1. ¿Qué significa el 1 a 1? El 1 a 1 significa que vas a hablar solo y directamente con esta persona. Yo sé que a nosotros nos encanta, pues para poder ahorrar tiempo, tener 3, 4 personas en una sala de Zoom, o te va a llegar el líder que te dice, yo quiero escuchar, pero también quiero que mi amiga y mi tía y mi prima escuchen. Entonces yo lo que le digo a ese líder principal es, oye, ven, ¿por qué no empezamos contigo? Te presento la oportunidad, quiero escuchar tu opinión primero, ¿qué opinas sobre esto? Y luego que tú ya me hayas dado el sí de la presentación, empezamos a hacer tu lista de contactos y empezamos a trabajar con todos los que tienes en mente en este momento. ¿Por qué? Porque son más efectivas, son mucho más efectivas las presentaciones 1 a 1. Tú vas a poder hacerle el foro a esa persona, vas a poder tener hablar con esa persona.
que cuando la hacemos con mucha gente. Cuando la hacemos con mucha gente es muy difícil que tú puedas conectar directo con esa persona, ¿listo? Luego de que hagas esa presentación uno a uno, vas a hacerle una demostración de productos si la tienes en ese momento. Si no, tú misma a través del Zoom te haces una demostración de tu Lumi Spa, cómo te retiras el maquillaje y cómo te queda la piel. Puedes hacerlo en una mano, puedes hacerlo en medio rostro, como tú quieras demostrarle a la persona que el producto funciona. Ahorita, pues gracias a Dios ya ha bajado un poco el tema de esto, la pandemia, entonces ya podemos hacerlo de pronto más presencial. Si tú todavía, si ya lo haces, sería espectacular, porque créeme que nuestros productos hablan por sí solo. En solo 2 minutos tener un resultado inmediato es increíble y eso engancha muchísimo a las personas. Tener en línea directo o, por ejemplo, hablar con la persona, hacerlo online tal cual como lo estamos haciendo en este momento, vía Zoom, vía videollamada, vía videochat, como tú quieras. También podemos tener un cuarto impacto con esta persona, con nuestro escáner. Si tú estás en Bucaramanga, si estás en Bogotá, puedes llevar a tus líderes, a las personas a las que le hayas presentado el negocio, como un cuarto seguimiento. Oye, ven, vamos a mirar cómo estás tú internamente, tus antioxidantes, cómo estás, digamos que alimentada o cómo te estás nutriendo, para saber qué tantos niveles de oxidación tienes en tu cuerpo. Y te van a decir, ¿eso existe? ¿Me puedo medir los antioxidantes de mi cuerpo? Claro que sí. Tenemos un escáner biofotónico en nuestro centro de experiencia en el que vas a poder ver qué tanto estás envejeciendo por dentro. Entonces las personas van, se acercan, se toman y se miden sus antioxidantes y así sabe qué tanto están envejeciendo por dentro. Ese puede ser un segundo impacto para que puedas estar hablando con las personas. Y obviamente tener un marketing de atracción en redes sociales. Esa es nuestra manera. ¿Cómo hacemos ese marketing de atracción? Ya tenemos una líder poderosa explicándonos ahorita lo de marketing digital, cómo podemos hacer nuestro buyer persona, cómo podemos hacer nuestros reels, cómo podemos hacer nuestros IGTV. Claro, tú tienes que estar mostrando que el producto funciona, que tú lo uses en ti, que mostrando tus cambios, tus propios cambios a la gente de tu equipo, a las personas que te están mirando, que te están siguiendo en redes sociales. ¿A cuántos de aquí les gustaría que por lo menos el 10% de las personas que te siguen en redes sociales hagan parte de tu compañía o de tu equipo? Ah, ¿cuántos de aquí les gustaría eso, cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese mercado de marketing digital? A través de estudiar mucho lo que tiene que ver las redes sociales, porque es lo que es tendencia hoy en día. El marketing digital es tendencia, las redes sociales son tendencias, las plataformas digitales son tendencias. Entonces, tenemos que ir a la vanguardia de la innovación. Si ahorita está en tendencia a utilizar la red social Instagram, IG, lo vamos a hacer, la vamos a aprender a manejar. No vamos a tener la excusa en la boca de que no sé cómo manejarla, no sé cómo hacer un post, no sé cómo hacer una historia. ¿Por qué? Porque acá te apalancamos, acá te enseñamos. Todos los viernes, Facebook Live, tenemos marketing digital. Y lo más hermoso es que todas esas herramientas quedan ahí grabadas para que tú las estés mirando, las estés escuchando y las estés aprendiendo. Acá tenemos muchas formas de presentar el negocio. Entonces, digamos que ya depende de ti a qué velocidad lo quieres llevar. Listo. Presentar tu historia. Con una historia, tu experiencia. Mira, si tú solamente llevamos 3 horas en el negocio, ya tienes una historia. ¿Por qué? Porque recordemos cómo estructuramos la historia de nosotros. Primero, ¿quién era yo antes de Nuskin? ¿Cierto? Segundo, ¿qué me motivó a hacer Nuskin? Ya tenemos, digamos, un por qué voy a hacerlo, qué es lo que tú te quieres visualizar a futuro, dónde te visualizas, por qué quieres hacerlo. ¿Dónde te ves, a dónde quieres llegar. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, porque este negocio es un negocio de historias. O sea, si hay personas que me dicen, no, es que no me gusta escuchar historias, entonces es muy complejo porque este es un negocio de historias, es un negocio porque todos tenemos que tener una historia. O sea, si tú solo llevas 3 horas, tú ya tienes una historia. Pero lo importante es que construyas esa historia en estas 3 partes. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó de Nuskin y cómo lo cambiaste, ¿cierto? La historia la podemos estructurar de esta manera, en estos 5 pasos. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Si quieres puedes ir tomando apuntos. ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? Carolina Pombo, contadora pública, ¿sí?
¿Cómo llegó Nuskin a mi vida? A través de una red social llamada Facebook. No llegó a mí, llegó a mi mamá por dos personas que no conocían no conocían a mi mamá para nada, simplemente la vieron a través de red social y le hicieron una invitación y ella llega inmediatamente a mí a contarme la oportunidad de negocio. ¿Listo? ¿Por qué Nuskin? ¿Qué viene esto? Vi la oportunidad de generar ingresos a través de mi hogar, vi la oportunidad de tener calidad de tiempo para mis hijos a través de mi hogar, a través de mi casa, trabajar con plataformas digitales, que es algo que a mí me encanta porque yo era una persona que perdía mucho tiempo de ocio en las redes sociales, pasaba mucho tiempo de ocio en las redes sociales, entonces importante que yo decía, bueno, ¿por qué no monetizar también mis redes sociales? ¿Cuál es mi más grande por qué? Que son mis hijos, mi motivación, el poder tener un papá presente en casa, el poder decirle a mi esposo, hey, ya no tienes que irte a trabajar un mes por fuera de casa porque encontramos el mejor vehículo financiero que nos va a brindar esa libertad financiera que tanto queremos para poder estar mucho más tiempo unidos. ¿Y qué qué me llevó a tomar la decisión de tomar la oportunidad? ¿Qué te llevó a ti a tomar la decisión de realizar la oportunidad? Porque una cosa es que tú digas, voy a hacer Nuskin, y otra cosa que lo hagas de verdad, que lo hagas de manera profesional, que lo hagas con enfoque, con visión, porque hay personas que dicen, hice Nuskin, y tú le preguntas, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fue? No, es que no tenía tiempo, es que no llamaba, es que no me gustaba presentar, eso no es hacer Nuskin. Porque Nuskin tú lo haces de corazón por tus sueños, por tus anhelos y por tus enfoques. Cuando tú le preguntas a la persona, ¿pero tú hiciste un mapa de sueños o tú tenías las metas claras? Ah, no, a mí me dijeron fue, háblele a la gente, ¿ves? Entonces es ahí cuando cuando te das cuenta que la persona renunció es porque realmente no estaba haciendo el trabajo, digámoslo así, ¿listo? Entonces, importantísimo que construyas esa historia. Recuerda que esa historia no debe superar más de los 3 minutos, o sea, tú tienes que tratar de transmitir estos 5 puntos que te acabo de dar de la manera más corta y breve, hazlo 3 minutos, practícalo contra el espejo, habla con tu patrocinador y hagan un juego de roles, dile a tu patrocinador, quiero que me escuches, Aidecita, quiero que me escuches, mi Lidia, quiero que me escuches, Luz, quiero presentarte mi historia en 3 minutos y quiero que me digas qué sientes, si te gusta lo que escuchas, si transmito algo. Acuérdate que las historias es para conectar. ¿Qué tal tú le estás presentando el negocio a una persona que te dice que era coaching, que le encantaba entrenar a equipos y que hoy por hoy pues ya no lo hace? Entonces, como ya conocemos la historia de Lidia, pues le vamos a edificar a Lidia Paipa. Conoces a alguien que te llegó al negocio y te dice, no, mira, soy mamá, pero la verdad no tengo tiempo, no tengo ingresos y me la paso en la casa. ¿Cuántas mamás no vemos acá? Tenemos a Luz, tenemos a Mari, me tienen a mí. Entonces vamos a edificar la historia de cualquiera de nosotras tres que tampoco sabíamos de nada de trabajos digitales, tampoco sabíamos nada de ventas online y lo aprendimos. ¿Por qué? Por nuestro porqué, por eso que tanto anhelamos, por nuestra libertad financiera, por el poder dormir y generar ingresos y que el dinero sea quien trabaje para ti y no tú para generar ingresos. Entonces, eso es lo que es la invitación a que le vamos a decir a las personas. Asegúrate que que la presentación que tú hagas vayas haciendo preguntas potentes. ¿Merece la pena hacerlo? ¿Sí? ¿Serías capaz de hacerlo? Siempre ten eso muy presente y acuérdate que cuando vayas a contar tu historia seas muy entusiasta, transmitas seguridad y entusiasmo, pero sin abrumarlos, ¿no? Tampoco, ¡ah! Pero sí transmites con emoción lo que quieres contar, lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a contar, eso es lo que va a contagiar, porque si tú vas a contar tu historia a la persona y tú le dices, hola, mira, es que yo me llamo Lisette y yo soy administradora, conocí este negocio porque me lo presentó Aide y ella me dijo que es muy chévere y por eso entonces lo voy a empezar a desarrollar. No, pues qué emoción, no, pues sí, chéverísimo, ¿no? Me encantó tu presentación. No, 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 recuerda, con toda la energía, con toda, y siempre tráete, te voy a dar un tip que a mí me funciona mucho, y es trae la respuesta en la mente. Esta persona me va a decir que sí y voy a empezar a trabajar con ella. De una. O sea, atráelo tanto la respuesta en la mente que cuando tú vayas a hablar,
vas a hablar con tal nivel de seguridad que las personas van a confiar en ti, van a creer en lo que dices. Pero la única manera que tú transmitas seguridad es que tú estés haciendo el trabajo, que estés teniendo el resultado, que estés trabajando constantemente para que puedas transmitir esa seguridad. ¿Listo? Y que lo estés haciendo todo el tiempo, que estés presentando todo el tiempo. Si eres nuevita, no pasa nada, porque tenemos unas líderes espectaculares que te van a apoyar. Permítete que te apalanquen y tú vas a escuchar. ¿Listo? Tú escuchas y te quedas aprendiendo y absorbiendo como esponjitas. Bueno, para presentar debes escuchar atentamente a tus contactos. ¿Listo? Es importantísimo que acá hagamos el famoso FOR. Claro, ¿cuál es el famoso FOR? Vamos a escuchar muy bien a nuestro contacto cómo está con su familia, cómo está de ocupación, cómo está de recreación, cómo está con su dinero, ¿sí? Para saber por qué parte nos vamos. Vamos a identificar por qué parte vamos a trabajar con este socio, con este futuro socio. ¿Por qué? Porque le vamos a preguntar, vamos a encontrar en qué lo podemos ayudar. Puedes encontrarte, como nos decía nuestro líder que pasó, que puede que tenga el dinero, pero no tiene el tiempo. Entonces ya sabemos que le podemos brindar esta oportunidad, que esta oportunidad es para él, porque te va a brindar tiempo, calidad de tiempo para ti, para poder hacer lo que tú anheles en tu corazón, para poder decir, hoy quiero ir a tirarme de parapente toda la tarde. Perfecto, lo puedes ir a hacer, ¿sí? O escuchar, no, mira, es que mi trabajo me absorbe todo el tiempo, pero no me da el suficiente dinero, no tengo para pagar la universidad de mis hijos, que eso lo escuchamos muy, muy a menudo, y más con los sueldos que tenemos en nuestro país, que alcanzan para vivir, escuchen, para sobrevivir, alcanzan para sobrevivir, más no nos alcanza para vivir, ¿cierto? No nos alcanzan para vivir. ¿Te gustaría vivir o te gustaría generar ingresos para sobrevivir? Sobrevivir es algo muy diferente a vivir, ¿sí? Cuando tú vives la vida la disfrutas al máximo. Cuando tus ingresos te dan es para sobrevivir, es para lo que necesitas para el día a día, para pagar tus gastos, para pagar tus gastos mensuales como lo que es la alimentación, el hogar donde estás, los servicios públicos, el colegio de tus hijos, y no queda para más. Eso no es cierto. Entonces tenemos que empezar a buscar esa parte en la que podemos ayudar a esa persona. Entonces, ser muy atentos en la manera de hacer esto y comenzar a encontrar cuál es su porqué para poder hacer este modelo de negocio. ¿Qué necesitará? Ingresos extra, libertad financiera, crear riquezas, poder tener una pensión a corto tiempo, propio negocio, más tiempo libre. Bueno, acá tenemos cantidad de maneras que le podemos decir, mejorar la salud de la persona. Entonces acá te voy a llamar una cosa que se llama el puente ABC. Cuando tú eres nuevito y apenas estás iniciando a hacer las presentaciones, la persona que te va a apalancar en esas primeras presentaciones va a ser tu patrocinador, ¿cierto? Entonces es importantísimo que aprendas a jugar el rol del puente ABC. ¿Cuál es el puente ABC? A va a ser la persona que vamos a traer al negocio, digámoslo así, la persona que yo le voy a estar presentando. B va a ser tu patrocinador y C vas a ser tú la persona que trajiste esa persona nueva. Tú vas a hacer una edificación a la persona nueva de tu patrocinador. Le vas a decir, mira, te presento, él es la persona que me inspiró, es la persona que desarrolla este negocio hace 7 años, hace 6 años, hoy por hoy cuenta con libertad financiera, hoy por hoy cuenta y la edificas, ¿listo? Y luego tú le edificas a tu líder, mira, pensé en fulanito, porque fulanito es empresario, le encantan los negocios, necesita ingresos extra y le encanta cuidarse y verse y sentir más saludable. Entonces, inmediatamente cuando ya hice esa edificación, tanto de mi socio, tanto de mi patrocinadora como a mi futuro socio, me quedo calladito, ¿cierto? Me quedo callado escuchando a la presentación de mi socio. ¿Listo? Súper atento, aprendiendo y absorbiendo como esponjitas. Evitemos interrumpir a nuestro patrocinador. ¿Por qué? Porque eso hace que se alargue más la presentación y muchas veces perdemos el hilo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevitos y apenas estamos empezando y queremos estar hablando, queremos estar interactuando, pero mientras estamos en presentación de negocio, nosotros nos quedamos callados solamente aprendiendo de nuestro patrocinador para que luego también nos vamos a lanzar al ruedo tú como nuevo líder a hacer tus propias presentaciones. Entonces dedícate a escuchar a tu líder, a aprenderlo mejor y con tus propias palabras y con tu autenticidad y con todo lo tuyo,
vas a empezar a transmitir exactamente lo mismo que está transmitiendo tu líder. ¿Listo? No con las mismas palabras, no con, como lo dice Aide, tal al pie de la letra, pero sí transmitir el mismo mensaje. ¿Listo? 5 puntos claves. Aquí en la presentación de negocio es muy fácil. Primero te presentas con tu historia 3 minutos. Te invito a que por favor vayas haciendo esa presentación de negocios, vas armando tu propia presentación, ve en el Drive que tenemos ya las plantillas que necesitas para estas 5 puntos claves, solo le vas a agregar tus 3 presentaciones iniciales de tu historia, en 3 presentaciones PowerPoint, en 3 hojitas, alcanzas a hacer tu historia. Vas a decir, ay no, pero yo no tengo el mismo resultado de Aidecita, o no tengo el mismo resultado de Carito, o no tengo el mismo resultado de acabo de iniciar. No importa, pero tú ya tienes una historia. Entonces, por ejemplo, vas a colocar ahí en tu por qué en una primera historia, pero ¿cuál es mi por qué? Tu mapa de sueños, mi hermosa, o mi líder. Tu mapa de sueños es tu por qué, entonces puedes iniciar con ese mapa de sueños en visualización. ¿Quién eras antes de hacer Nuskin? Tú ya tienes una historia antes, entonces colocas qué era lo que hacías y empiezas a colocar foticos de lo que has hecho con tu trabajo. Yo me acuerdo que Mari, cuando hizo su presentación en cómo inició Nuskin, todas eran con su computador. Aquí hice mi primera presentación en este computador y con su aro y con sus máquinas. Sí, esas son las primeras presentaciones. Mis primeras presentaciones eran aquí en mi comedor con un mantel de Nuskin y todas las máquinas aquí, yo aquí haciéndoles demostraciones a chicas. Ha cambiado, ahora les toca a través de computador, entonces es importante eso, que vayamos estructurando nuestra historia en el Drive, vas a encontrar cómo estructurarla y cómo hacerlo. Estos 5 puntos claves de los que vamos a hablar, es importantísimo que tú le digas a la persona que le vas a explicar por qué este es el modelo de negocio correcto. Este es el modelo de negocio correcto y estos 5 puntos claves lo vas a poder llevar a cualquier modelo de negocio que te presenten, a cualquiera, porque estos 5 puntos claves te van a llevar al éxito. Primero, las tendencias, ¿listo? Tú vas a explicar por qué Nuskin es una tendencia. ¿Crees que a las personas les guste ver y sentirse más saludable? ¿Crees que a las personas les guste verse y sentirse más jóvenes? Eso es lo que está en tendencia hoy por hoy, lo que es las redes sociales, manejar negocios a través de redes sociales, trabajar con plataformas digitales en donde no te dicen invierte en un arriendo, invierte en un empleado, invierte en un stock financiero, mantén un stock de productos en tu casa para que tú mismo seas el que despache, el que reciba, el que saque. No, eso es lo que tú le vas a poder ver a la persona, hacerle ver que esto es lo que está en tendencia hoy por hoy, poder trabajar con plataformas digitales. Entonces, ¿qué está en tendencia hoy por hoy? En la salud y el bienestar. ¿Qué pasó en pandemia cuando nos cerraron los gimnasios? Las personas dejamos de entrenar, no, dijimos, no, ya no podemos seguir haciendo ejercicio porque nos cerraron el gimnasio. No, mis amores, cada uno abrió un gimnasio en su casa y empezó a comprar pesas y empezó a comprar tapetes de yoga y empezó a comprar un montón de cosas para seguir viéndose saludables. Cuando le cerraron las estéticas, ¿cuántas personas no llegaron aquí? Ay, no tengo quien me haga mi botox, mis cosas, necesito tus herramientas para hacerlo en mi casa. Ahora sí tengo el tiempo. ¿Sí? Las personas nunca dejaron de cuidarse, al contrario, empezaron la tendencia de hacer todo desde casa. ¿Listo? Nosotros ya estábamos en esa tendencia de trabajar desde casa, solamente que no había sido una necesidad tanta como nos la llevó la pandemia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es una tendencia? Porque la salud y el bienestar es lo que está hoy por hoy en boom. Porque trabajar con plataformas digitales es lo que está también en tendencia. El no manejar stock, el no manejar inventarios, el hacer todo a través de una red social o a través de un link, regalándole links de códigos a las personas. Y tercero, trabajar con plataformas digitales. ¿Cómo? Conectando personas a la plataforma. Uber es una plataforma digital. Airbnb es una plataforma digital. Eso es lo que está hoy por hoy en tendencia. Entonces le explicas eso. Yo no te estoy diciendo, oye, te voy a presentar un negocio de que vaya, te voy a presentar un emprendimiento de vámonos a vender vestidos de baño a la Antártida. No, imagínense esa tendencia, o sea, ¿qué tiene de tendencia ir a vender vestidos de baño a la Antártida? Que es, imagínate ese montón de frío. No, yo te estoy presentando algo que es de belleza y la belleza es un mercado gigante que abarcar tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Llenar a todo el mundo con códigos de tu plataforma. ¿Listo? Eso es lo que está en tendencia. Ahora, productos. Nuestros productos son productos de gran respaldo, nuestros productos son productos científicos, tienes 75 científicos a la vanguardia de la innovación trabajando por tus productos, son productos de resultados inmediatos. ¿Crees que conozcas personas que le gusten los resultados inmediatos?
Yo creo que todo el mundo le gustaría poder tener resultados inmediatos. Segundo, son productos garantizados, son productos con garantía de que si se te dañan, ellos tienen su propia garantía. Son productos con innovación, con ciencia. Nuestra patente es LOC y son productos que no tienen competencia. Para mí ellos no tienen competencia, porque digamos que la competencia más grande son los productos de alto costo de las estéticas. Entonces para ti no va a ser muy fácil poder tener una cavitadora, que es como la que es más parecida a la galvánica corporal, una cavitadora en tu casa que vale 35 millones de pesos, a un producto de nosotros que no cuesta todo ese montón de plata y la puedes hacer desde tu casa para uso y herramienta personal. Entonces son productos que solo para conseguirle lo tienen que hacer a través de nuestro código, o sea, no es fácil de ir a decir, voy a ir a un Jumbo y me voy a comprar una galvánica corporal. Voy a un Éxito y me voy a comprar una galvánica facial. No. Para adquirir nuestros productos solo lo pueden hacer a través de nuestros códigos, de que un asociado le dé un código para que haga su compra. Y eso le va a dar respaldo a la persona de garantía de satisfacción y garantía de producto. Sí, porque si compran de otra manera no van a poder tener estas garantías. Le vas a explicar de la compañía, le vas a decir que nuestra compañía es una compañía sólida, es una compañía que tiene gran trayectoria, es una compañía que tiene más de 35 años en el mercado brindándole estabilidad y confianza, que ha tocado 5 veces la campana en Nueva York en la bolsa de valores, que somos parte de las 100 mejores empresas de venta directa en el mundo, hacemos el número 5, que nuestros productos hacen parte del Vademecum médico de los Estados Unidos. Todas esas cosas y que nuestros laboratorios son unos laboratorios científicos grandísimos, ubicados en Utah, de los Estados Unidos. Y abro de una vez la invitación. Si tú tienes visa americana y estás escuchando esta oportunidad, te invito este octubre 6, 7 y 8 a nuestra convención global en Estados Unidos, en Utah. Ahí vas a conocer los laboratorios, vas a conocer la compañía, vas a capacitarte 3 días con grandes líderes de la compañía, vas a conocer el presidente, el staff que hay detrás de nuestra compañía y ahí vas a ver mucho más grande la visión. ¿Listo? Nuestros ingresos son potenciales, pero ¿qué es lo que hace que tengamos ingresos potenciales? El que nosotros hagamos este negocio de manera profesional. Aquí tenemos el tema, el ingreso, si tú quieres ver ingresos, tienes que invertir, claro que tienes que invertir. Imagínate que ayer yo presentaba el negocio y me decía la chica, bueno, pero la inversión es obligatoria. Y yo le decía, bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has escuchado la primera panadería que empiece a emprender sin pan? No, claro que no. Claro, porque tú qué vas a vender. O has escuchado de la primera ferretería que empieza a vender sin herramientas, que te diga, no, ven, yo no te muestro, pero mira, puedo llegar a tener. Es muy difícil. Acuérdate que la inversión es para ti, para poder mostrarle a las personas los productos, lo que hacen, lo que ellos te van a hacer en ti, vas a poder invertir en ti, en hacer tu propio testimonio y a mostrar a las personas también lo que puede hacer en 2 minutos la tecnología. Entonces, la inversión sí es necesaria si tú quieres reventar tu negocio, si tú quieres tener esos ingresos potenciales. Acá en ingresos potenciales puedes explicar el plan de compensación. El plan de compensación, las diferentes maneras de ganar. Vas a mostrar cómo puedes ir escalonando el liderazgo, ¿listo? El plan de compensación lo explicas a tu manera, pero siempre transmitiendo el mismo mensaje. Y recordarles que aquí tienes que invertir. Claro que sí, tienes que invertir, porque si no, entonces, ¿cómo vas a venderte como imagen? ¿Cómo vas a venderte como persona? O sea, si a mí me dice alguien, mira, no, la LumiSpa es espectacular porque te da luminosidad a la piel, no sé qué, sí, déjamela ver. No, yo no la tengo, pero la voy a comprar. ¿Ves? Entonces, obviamente ahí ya no hay seguridad, obviamente ahí no estás transmitiendo el mensaje correcto. Entonces, lo importante es eso, que puedas invertir, hacer la primera inversión y que empieces a trabajar en ti, en amor propio, ¿sí? En querer tener tu mejor versión. Y el momento le vas a contar cuántos países llevamos abiertos, solamente 6 países, que estamos aperturados en Colombia, en Chile, en Argentina, México, Estados Unidos y Perú. Sí, en Perú solo tenemos 2 años de apertura. Entonces le vas a decir, se nos vienen aperturas de países como Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay. ¿Cuánto nos faltan en Latinoamérica? ¿Te gustaría ser parte de esa apertura? Y le hablas de cifras, solo el 2%.
está aperturado en Colombia. Solo el 2%. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en Colombia? ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en Chile, en Argentina, en Perú, que todavía están esperando por un líder como tú para que le vengas a presentar una oportunidad de generar ingresos en casa? Entonces, así de sencillo, 5 puntos claves. Yo creo que en esos 5 puntos claves no duré más de 10 minutos explicando cada uno de ellos. ¿Listo? Recuerda que cuando vayas a hacer tu propia presentación de negocios ya están en el Drive. No le modifiques absolutamente nada. No, que es que yo quiero que esto se vea así, que esto se vea así. No, tal cual como está ahí, porque es lo que nos dice nuestro código de conducta OTG, que manejemos tal cual como lo tenemos ahí. ¿Listo? Listo, presentar. Ya cuando vamos a presentar el negocio, debes tener con los contactos. Espérame un segundo. No sé por qué me pasa. Listo. Su apoyo empresarial, tenemos el Wanting Global, bueno, para que pueda ser más fácil. Por ejemplo, ¿por qué te mostramos aquí? Porque Wanting Global ¿qué significa a su traducción? Un equipo global. Entonces, ¿qué es lo que te dicen acá? Que tú puedes, por ejemplo, entrar y mirar dónde están, en qué parte tenemos Wanting Global, en todo eso. Y mira que acá vuelven y nos dicen, por favor, solo usamos la presentación estándar autorizada y nos dice que la vamos a descargar en OTG Global, pero adivina, nosotros ya la tenemos en nuestra plataforma Drive. No necesitas ir a OTG Global, dale por el Drive y ahí la vas a poder descargar. Caro, no sé dónde está el Drive. Pregúntale a tu patrocinador, regálame la herramienta Drive que necesito empezar a estructurar mi propia historia, mi propia presentación de negocio. ¿Listo? Ahora nos vamos en gana mientras aprendes. ¿Listo? Lo que tanto nos decía ayer nuestra patrocinadora, no pongamos a las personas a que se congelen, a que no sé nada, entonces no empiezo hasta que no aprenda. No, lo más importante acá es que tengas toda la actitud y las ganas de generar ingresos. Si tú quieres empezar a trabajar con nosotros, lo puedes hacer desde ya, desde el momento que nos dices, sí quiero hacerlo, y empiezas a decirle a la patrocinadora, te tengo cita a las 3 con tal persona, y te tengo cita a las 5 con tal persona, y te tengo cita a las 7 con tal persona. Desde ese momento ya puedes empezar a ganar mientras estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque acuérdate que vas a tener el apalancamiento de tu patrocinio todo el tiempo, pero al tiempo vas aprendiendo, ¿listo? Recuerda que vamos a hacer la presentación de productos Nu Skin. Bueno, Cari, ¿cómo puedo poder hacer esas presentaciones de productos, esos demos? Lo puedes hacer tú misma o también traerlos a nuestro espacio de Expo Show que tenemos cada sábado. Cuando tengamos esos espacios, tú los traes aquí. Los vas a enamorar tanto con nuestros productos de Nu Skin como nuestros productos Pharmanex. Recuerda que el escáner también puede ser un seguimiento para esta persona. Presentación de negocio y redes sociales, marketing de atracción. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo marketing de atracción. Es más, te voy a sugerir, ¿por qué no cada uno de nosotros hacemos una pequeña presentación de 11 minutos, de 10 minutos, donde solamente exponemos los 5 puntos claves? ¿Por qué Nu Skin? ¿Qué tal que se llame así tu IGTV? ¿Por qué Nu Skin? Y tú te grabes bien hermosa con tu aro de luz, contando los 5 puntos claves. Y listo, que no tome más de 10 minutos para que lo puedas dejar en tu muro y que las personas que quieran, porque créeme que hay muchas personas que te están viendo, que te están observando y que tienen ganas de preguntarte y no lo hacen. Me ha pasado con personas que me dicen, no, mira, es que te he escuchado tanto que hasta ahora me animé a preguntarte de qué se trata. ¿Por qué? Porque tienen mucha autosugestión. Es que yo no te había preguntado porque es que ese negocio es como para gente que tiene dinero. No, es que ese negocio es como para gente que tiene tiempo y yo no tengo tiempo. Entonces, ahí es cuando nos empiezan a salir las objeciones en las presentaciones de negocio, ¿cierto? En las presentaciones de negocios donde nos empiezan a salir el manejo de objeciones. Porque cuando tú empiezas a hacer las preguntas de cierre, cuando empiezas a decirle a la persona, ¿qué fue lo que más te gustó? No, a mí todo, me encantó los viajes, me encantaron los productos. ¿Y con qué deseas iniciar? ¿Te ves en este negocio? Sí, yo me veo en el negocio, pero es que la verdad no tengo tiempo. Entonces tú acá te vienes a decir, por eso te estoy presentando esta oportunidad, para que en el momento que este plan B supere el plan A, puedas gozar de todo el tiempo. ¿Te gustaría, por ejemplo, si es mamá, te gustaría, por ejemplo, en este momento irte para un club y tener tu computador y hacer tus presentaciones, pero estar tus hijos ahí al lado disfrutando de la piscina, disfrutando, sí, y tú estar con ellos ahí en ese momento? No, espectacular sería eso. Perfecto, por eso te presento este proyecto y le vas a edificar la historia de algún líder que tú conozcas que obvio no tenía tiempo. En este caso nosotros edificamos mucho la historia de Milena Calderón,
Es una líder que tenía como 5 trabajos. Primero, tenía un puesto en la plaza. Segundo, tenía un puesto administrativo en la Universidad UDES. Tercero, cantaba en las iglesias católicas. Imagínate, cantaba para 15 años, cantaba en diferentes... ¿Tú crees que esa mujer hubiera tenido tiempo para hacer Nuskin? Ella tomó un tratamiento que se llama TR90, hizo un cambio espectacular. La gente le empezó a decir qué estaba haciendo, qué era lo que hacía, y solo 3 meses le tomó para que ella se hiciera diamante de la compañía y dejara el puesto de la UDES, de administradora en la UDES, empezó a ganar viajes gratis. Inmediatamente esa mujer ya pasó de tener todo ese colapso de trabajo a solamente dedicarse a ser inversionista de cabañas. ¿Por qué? Porque con el dinero que generaba hizo unas inversiones en cabañas y ahora es inversionista de cabañas, socia diamante de la compañía y se quedó con su puesto en la plaza. Entonces, eso es lo que tú le tienes que edificar. No tienes tiempo para eso, te presento este negocio y vas a edificarle líderes que definitivamente conoces su historia y no sabía que tenía tiempo, ¿cierto? ¿Qué otra ocasión nos sale muy seguido? La de no tengo dinero, es que ese negocio hay que invertir. En cualquier negocio tienes que invertir, en cualquiera, en el más pequeño que te presenten. Mira, yo me tomé el atrevimiento una vez que montaron un carro de perros aquí en la esquina, de preguntarle al señor cuánto le costó montar su carro de perros. Me dijo 10 millones de pesos. Un carro de perros en una esquina. 10 millones de pesos. ¿Y ustedes creen que esa inversión le iba a permitir a él trabajar a través de plataformas digitales y tener más de 500 puntos de carro de perros alrededor del mundo? Nuestra inversión es mucho más pequeña, es una inversión en ti y sí te va a permitir generar ingresos grandísimos que tú ni te imaginas. Ya nos dio la visión nuestro hermoso líder, el primero que nos habló. Él nos dio la visión, a dónde tenemos que llegar. Entonces imagínate esa visión tan grande que tenemos ahí atrás. Y yo le dije a él, mira, con solo 3.600.000 hubiéramos podido hacer tal y tal y tal y tal cosa y tal proyección y tal proyecto y tal. Y él se quedó asombrado escuchándome porque yo le dije, tú vas a poder tener más de 500 puntos de distribución a través del mundo con solo haber invertido 3.800.000. ¿Listo? Entonces, no tengo dinero, vamos a buscarlo. Tenemos un problema, vamos a buscar 6 soluciones. La primera, ¿cómo estás en tu vida crediticia? ¿Podemos sacar una tarjeta de crédito? La segunda, ¿tienes a alguien cercano que te pueda prestar el dinero? Mamá, papá, primo, busquémosle la solución. ¿Tienes algo en casa que no tengas utilizando? Hay personas incluso que me dicen, no, pues yo compré un aparato electrónico para videojuegos que me costó 6 millones. Pues si ya no juegas con eso, vamos a venderlo y vamos a co-crear dinero. Mira, algo que a mí me daba risa en pandemia es que la gente decía, no hay dinero, nos congelaron contratos. Y salió eso del Black Friday, de tiempos sin impuestos, y la gente peleándose por comprar televisores gigantes. Hombre, y eso no genera ingresos. Y tú le presentabas el negocio y le decías, tienes que invertir 3.800.000 para poder tener una libertad financiera a futuro, y decían, no, no tengo dinero, pero los veías comprando televisores allá porque no tenían IVA. ¿Sí ves? Entonces, a eso es a lo que hoy, listo, no tengo el dinero, vamos a co-crearlo, vamos a buscar las 6 soluciones. Eso es un multinivel, eso es una pirámide. Nosotros nos reíamos con Aidecita anoche porque algo que yo decía mucho, las pirámides, no, las pirámides están en Egipto. Las pirámides, esto no es una pirámide. Acá no hay una manera de ganar piramidal. Nuestra estructura está gerenciada para que gane el que trabaja. ¿Por qué? Porque acá nadie te dice, oye, vas a trabajar, si tu equipo trabaja y tú no trabajaste, no importa, vas a seguir. No, acá no está. Acá hay personas y te va a pasar en tu negocio. Hay personas, pues, que tú no hiciste tus 100 puntos de éxito y tus líderes sí, y se fueron de viaje con todos los gastos pagos para Riviera Maya. Eso no quiere decir que tú y no hiciste nada, te quedaste flojo, no hiciste tú pero te ganaste el viaje solo porque tu equipo lo hizo. No. Acá hay que trabajar y recuerda que acá tenemos nuestros bloques constructores y eso es lo que te va a hacer también que un cheque grande te llegue, ¿listo? Entonces es importantísimo eso, que sepas y que sepas transmitir el mensaje de que acá nuestro sistema está hecho para la persona que quiera trabajar, que quiera ganar, que quiera generar, ¿listo? Y le muestras el plan de compensación. Cuando tú le muestras el plan de compensación a una persona que te dice que esto es piramidal, créeme que queda así, calladito y dice, wow, sí tienes toda la razón, este plan de compensación está con estructura que no es piramidal. ¿Por qué? Porque acá, digamos, te va a pasar que la persona que tú vinculaste a la empresa pueda que sea mucho mejor que tú. ¿Cuántas personas acá vemos en sala que son diamantes y tienen team elites en su organización?
quiere decir que esa persona está por encima tuyo, pero tú no perdiste a esa persona, no le ascendió al siguiente team elite que había. No, 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 no. Esa persona, tú le trajiste al negocio, tú luchaste por eso y tú sigues en la carrera siempre y cuando nunca renuncies. Va a ser tuya siempre. Entonces, por eso no es una estructura piramidal, tener en cuenta todas las objeciones para que tú puedas llevar y transmitir el mensaje de la mejor manera y la mejor seguridad. No tengo contactos, Caro. Me encantó tu presentación de negocio, pero es que no tengo contactos. Eso es para la gente que conoce mucha gente. Error. Nosotros todos tenemos contactos y le vas a pedir su número, su celular y le vas a decir, mira, ve a lo último de tu lista de contactos en el celular y cuántos contactos tienes. El mínimo que me ha pasado así tiene 438, el más pequeño. Hay personas que me han salido con no tengo contactos y tienen 5,000 contactos en el celular. Luego nos vamos a la red social, ¿cuántos contactos tienes en Facebook? ¿Cuántos contactos tienes en Instagram? Ahí tenemos muchos contactos para trabajar. Y empecemos con los 10 primeros más cercanos, que esos 10 primeros te van a dar 5 referidos cada uno. Manejemos bien la objeción, porque mira, cuando a mí me salen con esa, porque esa es la que más me salen, porque me dicen, Caro, lo que pasa es que tú hablas muy bonito y tú conoces mucha gente y a ti todo el mundo te saluda y a ti todo el mundo... Pero créeme y pregúntame cuántas personas de las que conozco hacen el negocio conmigo hoy por hoy. Todas las personas que hacen el negocio conmigo hoy por hoy no son personas que yo haya conocido hace mucho tiempo, son personas que el camino me ha ido mostrando y me ha ido presentando y yo lo único que hablo es de mi negocio, no más. Hablo de mi negocio con el amor del mundo como la mejor oportunidad que se me ha presentado y las personas dicen, sí, conozco casos de personas que han tenido éxito con Nuskin. Y ahí es donde vienen a querer escucharte, ¿listo? De tener muy en cuenta cómo manejar las objeciones salen en la misma presentación de negocio cuando tú le dices, ¿te ves en este negocio? Y ¡tim! Sí, pero no tengo plata. Sí, pero no conozco gente. Sí, pero... Entonces tú le vas a manejar esas objeciones de la mejor manera y recuerda siempre decir el, te entiendo, a mí también me pasó. Yo viví exactamente lo mismo. Y es verdad, yo cuando entré en este negocio tenía 1000 objeciones. Primero, porque a mí jamás me habían presentado un negocio de mercado en red, de afiliar personas. Segundo, porque yo sentía que no todo el mundo iba a tener el dinero para comprar estas tecnologías. Tercero, bueno, yo tenía un montón de objeciones, pero cuando vi mi primer cheque todas se me olvidaron. No, mentira. Cuando empecé a hacerlo y me di cuenta que no era como tan complejo como yo lo hacía ver, que se empezó a dar las cosas que llevaba y transmitía y me di cuenta que para la belleza nadie escatima en gastos. Nadie. O sea, si tú le hablas de una tecnología que te va a hacer a ver y sentirte mejor desde casa, las personas, si no tienen el dinero, se lo buscan. Y luego a tres meses después te dicen, Caro, estoy maravillada con esas tecnologías tuyas, miren mi piel, mira el cuerpo, cómo lo tengo. Y eso es lo más satisfactorio, que te den las gracias por hacer parte de este proyecto, ¿listo? La historia, bueno, presentar en general es hacer una presentación de escribir la historia, lo que ya hablábamos, qué hiciste, qué haces, qué fue lo que más te gustó, cómo cambiaste y la presentación en 30 segundos. Entonces, de dónde vienes, qué haces, qué has estado haciendo y por qué escogiste Nuskin, ¿listo? Importantísimo eso, lo habíamos hablado en la presentación anterior de por qué escoger Nuskin, en dónde te visualizas. Contagia a esa persona de cuál es tu visualización en Nuskin. Por ejemplo, visualización Team Elite Platinum 4 estrellas, miembro del círculo de los 10 millones de dólares. Eso es una visualización. De pronto la persona no me va a entender lo que le estoy. Bueno, ahorita se dice miembro del círculo de la excelencia 10. Ya no se dice millón sino miembro del círculo de la excelencia 10. Entonces, todo eso es lo que le tienes que decir a la persona. Sé muy breve haciendo esta presentación, esta historia, porque a veces yo sé que estamos empezando y queremos contagiar y hablar toda la vida de nosotros, pero entonces perdemos el foco de la presentación. Si empezamos a sentarnos no, mira, es que yo antes estaba en la universidad y me casé y tuve 2 hijos y seguí estudiando y no, y mi marido lo más de chévere, mira, me pasó y mi marido y perdí el hilo del negocio. Entonces, por eso te digo que es importantísimo que tú manejes el control de la presentación y que sepas y ya tengas estructurada tu historia. ¿Por qué? Porque te van a estar preguntando cosas y eso te va a estar alargando la presentación. Y cuando las presentaciones de negocio se hacen muy largas, al final no pudiste ni siquiera hacer las preguntas de cierre. ¿Por qué? Porque te dicen, no, es que ya me tengo que ir. Entonces, recuerda tratar de hacerlo lo más breve, pero transmitir siempre el mensaje, ¿listo? Entonces,
Muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que de verdad les haya podido transmitir el mensaje tal como era. Si tienes preguntas, dudas, inquietudes, directo a tu patrocinio. Dile, mira, me encantó lo que aprendí con Caro, me encantó todo lo que nos explicó sobre cómo presentar las tendencias, los 5 puntos claves, pero me quedó esta duda, entonces tu patrocinador te la puede resolver. Muchísimas gracias a todos los que me están viendo en esta transmisión en vivo. Si tú me estás viendo acá porque te pasaron este link, quédate porque vamos a continuar y vamos a seguir contándole todo lo que necesitas para aprender en este negocio. Muy buenos días para todos, súper bienvenidos a este espacio que sigo yo feliz de poder compartir con ustedes lo que sigue, lo próximo, porque estamos, mejor dicho, súper recargados, súper empoderados, porque este mes es de abundancia, de cosecha, de oportunidades para estos empresarios, para estas amas de casa, para estas personas que hoy tomen la decisión de hacer ese negocio, de pertenecer y tener el mejor vehículo financiero. Y si se han dado cuenta, ¿cuántos de ustedes, de las personas que están acá conectadas, quieren ser tipo 5? ¿Cuántos estuvimos escuchando este maravilloso líder y cuántos nos dimos cuenta con la presentación de Carolina que tenemos el mejor vehículo para poder hacer este negocio y poder cumplir nuestros sueños? Entonces, cuando ya escuchamos y tomamos esta gran decisión de hacer parte del negocio, ¿verdad? Cuando ya dijimos, bueno, vamos a hacerlo con toda, porque estamos en el mejor momento. ¿Qué significa? Que después de hacer la inversión, de que tú hagas tu inversión, vamos a conectarnos nuevamente 2 horas donde vas a recibir cómo inicias este negocio, cuáles son el paso a paso para que iniciemos con éxito en este negocio. Entonces, siempre muy atento, tu patrocinio va a estar ahí contigo, atento a decirte, bueno, acabaste de invertir, vamos inmediatamente a reunirnos y a avanzar para que podamos iniciar este maravilloso proyecto con éxito. Entonces, acá lo importante es que, por supuesto, cuando tú inicias, siempre vas a tener el registro, ¿verdad? Siempre vas a tener tu código, vas a tener tu usuario. Ese es el primer paso súper sencillo, que mediante un link o cuando tú le suministras los datos básicos a tu patrocinador, te vas a registrar. Ese código que tienes es totalmente gratis para que tú puedas apalancarte en más de 50 países. Inmediatamente tú puedas ver cómo es que puedes expandir tu negocio. Entonces, esto me encanta, que por supuesto vas a tener grandes beneficios en el negocio. ¿Qué significa también? Que vamos a imprimir un material, esa cartilla que quiero que la visualicen, porque ahí vas a tener tu plan de acción, vas a tener ese paso a paso, es muy corta, pídele a tu patrocinio dónde encuentro esa cartilla y acá inmediatamente te digo que tenemos el Drive. Si lo han escuchado, tenemos un Drive donde solamente vas a descargar toda la información que vas a escuchar. Acá muy atento, toma nota. Bueno, ¿qué vamos a descargar del Drive? ¿Cuál es el material que yo requiero en mi proyecto para empezar a capacitarme y avanzar, verdad? Entonces, importantísimo. Bueno, seguimos acá.
Entonces, vamos a descargar nuestra diapositiva acá, nuestra cartilla, perdón. Nuestra cartilla vamos a descargarla de inicio rápido, es súper práctica, wow, te va a brindar a ti lo máximo definitivamente para que la tengamos como herramienta y donde tú vas a poder leerla y vas a poder ver esos paso a pasos que te voy a estar indicando de manera sencilla. Paso número 1, codificar. Vamos a crear el usuario y contraseña. Tú ya tienes usuario y contraseña mediante un link, mediante que si le pasaste los datos a tu patrocinio y te generó ese código, te generó ese usuario, y tú también vas a hacer lo mismo con todas las personas que le vayas a compartir del negocio o del producto, ¿sí? Es importante que inmediatamente que tú le hables a la persona, le obsequies ese link y lo registres, le regales ese código que es totalmente gratuito, valga la redundancia, y, mejor dicho, que nadie se quede sin codificar de tus contactos, porque es importante que en cualquier momento la persona toma la decisión de hacer el negocio o de que está mirando el producto, bueno, ya está contigo, está en tu grupo, tú lo vas a poder asesorar, y maravilloso porque esa es la idea, que también tienen la oportunidad de que lo puedas registrar como miembro, como afiliado o como cliente. Entonces, ahí está el enfoque de que nadie se te puede quedar sin codificar, que tú le hables del negocio y le hables del producto. Segundo paso, vamos a enseñar precisamente cómo lo hagan, cómo van a codificar, cómo van a entrar a la plataforma, cómo generan ese link de registro, cómo pueden incluso cambiar de región si están en otro país, cómo vas a enviar ese link. Es importante que lo hagamos, que dentro de la misma oficina tú puedes cambiar de si es de España, si tu contacto está en México, si está en Perú, si está en Estados Unidos. Ahí tú puedes generar el registro. Si va a ser un miembro en el programa de Nuskin Plus, maravilloso. Si va a ser cliente, entonces ahí tú eliges y le enseñas. Va a conocer los productos, cómo aparece el producto, cómo aparece con su descripción, con sus beneficios, con su ficha técnica, precio público, precio distribuidor, absolutamente todo. Cómo vas a montar un pedido, cómo montas un pedido, cómo lo montas, si es con tarjeta, con depósito bancario, cómo haces el paso a paso para que la persona, pues ahí incluso se pueda hacer un simulacro de montar un pedido, lo colocas con depósito bancario, que no pasa nada, que quede ahí montado, pero lo importante es que la persona aprenda cómo se hace, y genial. Entonces, también va a encontrar lista de precios, bueno, catálogos, pero ahí te refuerzo que en el Drive que nosotros tenemos y compartimos mediante WhatsApp, tenemos ese link del Drive, tú puedes descargar este material como lista de precios, como el catálogo, como la tabla de comisión de nuestro plan de compensación del 5 al 40, la puedes tener impresa. A mí me encanta tenerla acá al lado y subrayado, decir cuánto me quiero ganar este mes. La puedes tener digital para que todo el tiempo estés compartiendo. ¿Listo? Entonces, importante, en el Drive también encuentras esta información. El tercer punto es nuestras redes sociales. Como todos tenemos redes sociales, es importante que estemos activos en Facebook. ¿Por qué? Porque resulta que debemos estar conectados con los grupos corporativos. Directamente la compañía nos está informando nuevos lanzamientos, como el que hace esta semana tuvimos el en vivo con Don y con todo el corporativo, del colágeno que viene espectacular, de la nueva noticia este mes para la nueva calificación nunca antes vista en la historia, de que cierren un representante de marca con solo 1000 puntos, y que es una oportunidad para los que quieren volver, para los que quieren retomar, para los que quieren iniciar. O sea, Dios mío, es el momento que es que en serio se me pone así como la piel de gallina de solo pensar que esto va a ser un crecimiento en menos tiempo. ¿Sabes cuánto a nosotros nos costó hacer un representante de marca con 6000, con 4500 puntos, después 2000? Hoy por hoy fue la noticia y tú vas a estar informado de todo ello. Somos Nuskin, es el primer grupo, Nuskin Latam, el grupo privado de líderes con nuestra amada Diamante Azul, donde semana a semana, todos los días a las 8 de la mañana tenemos la cita de estar conectados para que aprendamos. Número 1, los lunes con enfoque, tenemos también un tema de producto, tenemos historias de todos los líderes que estamos acá conectados, haciendo este negocio, transformándonos y teniendo éxito. Tenemos Club del Libro, me encanta. Algo que me fascina también es marketing digital, por Dios. Hemos pasado líderes que hemos puesto
nos hemos puesto toda la camiseta de poder salir, aprender y enseñar todas estas herramientas que hoy nos apalanca para que tú las cojas y sigamos creciendo en el negocio y aprendamos. Todo esto ha sido nuevo para todos nosotros, así que todos estamos aprendiendo, enseñando, tomando acción. Es importante que de verdad, si no nos podemos conectar en el momento que está en el en vivo, por X o Y motivo, pero ya estamos programados, ya tenemos la agenda lista, ya sabemos que es una cita a esa hora a las 8 de la mañana. Tenemos también el tema de OTG Latino, que es otra llamada en las mañanas donde tú te puedes conectar 15, 20 minutos y vas a escuchar líderes poderosísimos en Latinoamérica, donde nos transmiten mensajes de líderes, círculo del $1.000.000, 20 millones de dólares de muchos países. Y el mensaje siempre es muy claro para nosotros que estamos acá creciendo y aprendiendo mucho más cada día. Entonces, esa es la cita. Si en el momento tú no lo pudiste ver, recuerda, entonces queda grabado, pero bueno, hay que verlo, ¿listo? Importante también que puedas descargar en tu celular la plataforma de MyNuskin, ¿sí? De MyNuskin. Esa es una aplicación hermosa donde tú ahí encuentras absolutamente todo. Te vas a ver si ganas un bono por compartir, te llega el mensaje, la notificación de que estás ganando. Entonces, ¿cuántos quieren ver esas notificaciones diarias y muchas veces al día de que estás ganando bonos por compartir, por liderar, en fin? Entonces, ahí está la magia de que tú puedas controlar también tu oficina. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nuestro paso número 4, paquete de inicio rápido. Lo encontramos en el Drive. Nuestra agenda de 90 días es clave. Simplemente tú la descargas, la imprimes, sale literal una agenda muy económica para todo lo que te va a generar y que la vas a tener para esos 90 días y que tú te pongas esa meta y decir qué quiero lograr en 90 días, ¿verdad? ¿Cómo vas a aterrizar ahí en esa agenda todas tus metas claras que vas a hablar con tu patrocinador? Porque incluso tenemos una capacitación de esta agenda y vas a aterrizar ahí tus metas, vas a visualizar el tema de hábitos para que empecemos a trabajarlos, a cada día tener un hábito diferente de éxito, siempre mejorando, y tú mismo vas a poder llevar ese control de decir, wow, hoy logré este hábito, esta semana cómo te vas a evaluar, cómo fue tu trabajo, cuántas citas diarias hiciste cada día y en la semana, cuántas personas nuevas le hablaste, cuántos amigos nuevos agregaste en tus redes sociales, en fin, todo esto lo vas a poder aterrizar en tu agenda. Es importante que también vas a imprimir el libro de 45 segundos para que lo leas y lo estudies. Ahí también lo vas a encontrar. El código de conducta, que es clave para ser parte de los grupos de Facebook que te estaba hablando. Es importante ya haberlo leído y haberlo firmado, porque es algo especial donde te va a cuidar, te va a apalancar, porque tú vas a crear y a construir una organización global. Entonces, eso te va a permitir a ti estar absolutamente con la ética, los valores y todo lo que requiere este negocio para que tú crezcas y tengas éxito. El acuerdo al distribuidor es genial. Es importante que también lo descargues, lo imprimas y empecemos a llenar lo que es el paso 5, donde tú vas a radicar los documentos para que te paguen las comisiones la compañía. Entonces ahí tú lo descargas, lo imprimes y hablas con tu patrocinio y que te ayude a llenarlo. Vamos a colocar también el root, vamos a descargarlo, a tenerlo todos con un código especial. El código es 7490. Lo puedes agregar a la actividad que tengas, no importa si tienes otra actividad, lo puedes colocar en adición. Y, por supuesto, en el registro va a llevar tu número de cuenta bancaria, que sea tu nombre, para que ahí te depositen tus comisiones de manera semanal. Entonces, es súper sencillo, fotocopia de la cédula, envía los documentos al correo que te indicamos, que no lo coloqué acá, pero es documentos@nuskin.com, y estar tú muy pendiente de saber, bueno, quedaron mis documentos en automático, ellos te van a responder que han recibido tus documentos, pero es importante que tú le hagas seguimiento si estuvieron correctos, si ya están activos, para que tú de una vez, apenas en el momento que tú ya estás ganando, te van a consignar. Entonces tú vas a hacer ese seguimiento por el correo o puedes también llamar al call center.
Entonces, el paso número 6, lo más lindo y es lo que empezamos a hacer, es establecer nuestras metas personales y metas del negocio, ¿verdad? Entonces, el paso 6, vamos y te pregunto yo acá en estos momentos, si tú tuvieras tiempo y dinero, ¿qué harías? Si tuvieras también el tiempo, esa persona tipo 5 que estaba hablando nuestro líder el día de hoy, ¿qué harías entonces, cierto? Y piensa tú, piensa en estos momentos, ¿cómo te ves en diciembre, por ejemplo, una meta a corto plazo, ¿verdad? Piensa en 5 cosas que quieras lograr en estos 4 meses que quedan del año. ¿Qué te gustaría para ti, para tu familia, en la parte financiera? No sé, algo que de verdad te toque el corazón y te haga mover por esos sueños todos los días. Pídele precisamente a tu patrocinador que te guíe, que te oriente. ¿Cómo haces este tema del mapa de sueños? Porque te cuento que yo tampoco tenía idea de un mapa de sueños, nunca en la vida había hecho uno, ni sabía que existía. Yo llegué a conocerlo fue acá en el negocio y cuando yo vi eso, yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo lo hago? Bueno, acá me enseñaron a tener ese mapa de sueños y es hermoso. Todos los días tengo acá mi panel de sueños al frente, donde yo puedo visualizar todos los días lo que quiero lograr y yo digo, esto me llena de emoción cuando no estamos tan motivados porque de repente no todos los días tenemos la motivación al 100, pero no se trata de estar motivados, se trata de estar conectados con esos sueños que realmente nos mueven. Entonces es importante que lo tengas también presente cómo lo puedes hacer. Establecer metas del negocio, que es el paso número 7, es poder cómo tú vas a expandir tu negocio. O sea, cómo tú lo vas a expandir. En esas metas es importante que tú las establezcas de una manera clara, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Con relación a tu negocio. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos representantes de marca vas a tener en tu organización esta semana? Porque recuerda que tenemos 4 cortes en el negocio. Entonces, pero mejor aún, no solo representantes de marca, ¿cuántos rubíes? Porque ya no son representantes de marca, ¿cuántos rubíes vas a tener en tu organización este mes? ¿Cuántos vamos a dar ese salto cuántico? ¿Cuántos vamos a llegar a la meta de querer ganarse en el viaje de éxito local para las personas nuevas? ¿Cuántos se quieren ir a Barú? ¿Cuántos líderes de tu equipo quieres llevar a Barú? ¿Cuántos líderes de tu equipo quieres llevar al viaje de México a la Riviera Maya? ¿Cuántos nos vamos a ir para la Riviera Maya? Entonces, tú empiezas a trabajar. ¿Cuántos nos vamos a ganar los bonos de liderazgo, que son más de $10,000 extras al plan de compensación? Entonces, ahí es donde está la visualización y que tú tengas las metas claras y empieces a escribirlas y a aterrizarlas con tu patrocinador. ¿Listo? Así apenas estés iniciando este negocio. Y justamente por eso es, porque este es el inicio rápido del negocio. Si tú lo estás escuchando y ya has iniciado y aún no lo has hecho, bueno, corre inmediatamente a buscar a tu patrocinador después de esta hermosa universidad y empieza a aterrizar estas metas hoy. O sea, es hoy, porque este mes no hay tiempo de ponernos a pensar tanto. Hay que tomar acción porque este mes es de la acción masiva. Entonces, proyectarte cómo te ves también en tu negocio, en 1 año, en 5 años y en 10 años. ¿Cuántos en 10 años? Bueno, en 5 años queremos ser círculo de la excelencia del $1,000,000, de los 5 millones de dólares. ¿Cuántos queremos tener muchos team leads, que sea un crispedero de team leads en nuestra organización? Entonces, eso es maravilloso. ¿Cuántos queremos ir a la compañía a estar en esa convención? ¿Cuántos invitados vas a tener tú? Si no puedes estar en la convención, ¿cuántos invitados vas a colocar en la convención global de la compañía, que es ahora mismo en octubre? Entonces, ahí es donde tú empiezas a conectarte, a hablar con tu patrocinador también. ¿Cómo es todo este tema de liderazgo? Tú lo vas aprendiendo a medida que empecemos a tomar acción, que empecemos a crecer. Todo eso lo vamos aprendiendo en el camino. Nunca vas a estar solo porque siempre tienes un patrocinio, un sistema, un apalancamiento que te enseña, que te sostiene, que te guía y que siempre quiere lo mejor para ti. Pregúntate también algo clave: ¿cuántas son las horas? De acuerdo a esa meta, ¿cuántas son las horas que le vas a dedicar a tu negocio? Si tú estás iniciando y dices, yo quiero ganarme este mes más de 10 millones de pesos, pues ¿cuánto tiempo coherente,
¿sí? Voy a invertirle a mi negocio. ¿De qué manera me voy a esforzar? Porque este mes hay que sacarla del estadio. ¿De qué manera me voy a esforzar para lograr esa meta? ¿Sí? Porque si yo digo me quiero ganar 10 millones y quiero tener 10 rubíes, 20 rubíes, no sé, pero solamente me conecto, no sé, 1 hora al día, pues a ver, ¿sí? Entonces es importante que tú eso lo hables con tu patrocinador. Es súper, súper importante que estemos alineados, alinear las metas, alinear todo lo que hagamos. Importante en el paso número 8 es conocer y aprender, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro sistema académico y el que tanto de repente vas a escuchar? Nuestro sistema 7OTG. Ese es el sistema que te lleva en este vehículo que es Nuskin, que es nuestro Ferrari, que va a toda máquina y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo arranco? ¿Cómo ando este Ferrari? ¿Cierto? Que te va a llevar a toda máquina. Entonces, el sistema 7 es el que te va a apalancar, es el que te va a enseñar, el que te va a guiar. Por eso acá venimos a desaprender y venimos a aprender todo nuevo, absolutamente todo con unos pasos y se pueden dar cuenta súper, súper sencillos a través de que hay un sistema de 7 pasos que si están escuchando y los estamos trabajando en estos momentos, las metas, el contactar, el invitar, presentar el negocio que nos habló Carito en el día de hoy, el inicio rápido que les estoy hablando, ¿verdad? El trabajo en equipo, el seguimiento, ahí está. Y también tenemos un ciclo de eventos. Ese ciclo de eventos que es el que nos permite, pues, tener resultados, ¿verdad? El ciclo de eventos donde tú te apalancas como líder y vas a tener a qué conectar. Un 1-a-1 que es la conexión principal. Ese es lo más importante en esos momentos porque es donde tú conectas con la persona, con tu cliente, con tu socio, con tu vendedor, con lo que estés conectando a la persona de acuerdo a su necesidad. Y ahí es la clave. ¿Para qué? Para que después le hagas un seguimiento y lo invites ¿a qué? A la reunión de la semana que tenemos todos los miércoles en capacitación y escuchando y teniendo historias de éxito e invitados especiales, súper especiales y presentación de negocio para que lo invites a estas universidades donde vamos a aprender y estamos todos aprendiendo de otros líderes maravillosos que, mejor dicho, lo dan todo acá y que están teniendo el resultado, que estamos ya teniendo un camino recorrido y estamos mostrando cómo es que se hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que también hacemos? La invitación, la expo de producto, ahí es donde tenemos también otro motivo, otro espacio para invitar a nuestra expo de producto, a nuestras cumbres de liderazgo, al evento de la compañía, la cumbre de Cancún. Entonces, ahí está nuestro ciclo de eventos y nuestro inicio rápido, por supuesto que no, que es el segundo, porque cuando pasamos de ese 1-a-1 y la persona toma la decisión, inmediatamente recuerda que esta es la cita con tu negocio, la cita más importante donde vas a aprender cómo lo haces y cómo tú también vas a enseñarles a tus socios. Es importante también que aprendas del plan de compensación, ¿sí? Que empieces a tener conocimiento, tampoco tienes que tener ya, no, hasta que yo no me aprenda todo el paso a paso, el plan de compensación, entonces no hago el negocio, no, esto lo vamos aprendiendo en el camino vas haciendo y vas aprendiendo, para eso es el sistema y para eso todo ese maravilloso logística de poder que quede todo grabado, que si vamos a repetir, que si vas a ver mañana la película de Netflix que nos comparte Iglesita, que es repetir la universidad, si no me quedó claro algo, digo, me puedo devolver y tomar nota. Entonces, ahí está la clave, o sea, lo tenemos todo esto está en nuestras manos, todas estas herramientas y son totalmente gratis para que nos entrenemos, para que aprendamos, tomemos acción y luego enseñemos el sistema. Y el plan de compensación es tener tú claro las 5 maneras de ganar, cómo es, bueno, primero, representante de marca, ya en un día muchos representantes de marca, ¿cómo, qué significa esto? ¿Por qué rubíes? ¿Por qué todos los rubíes, no mejor dicho, va a ser un crispetero este mes? ¿Por qué los viajes de éxito son tan importantes y valiosos en este negocio? Es maravilloso todo lo que tú puedes. ¿Qué son esos los bonos de liderazgo extras? ¿Cómo así que más de $10,000 extras al plan de compensación? Entonces, ahí tú vas aprendiendo. Además, en la oficina, en la plataforma, a los que les gusta escudriñar, también encuentras el plan de compensación todo el tiempo. Y si tú dices, Dari, Lidia, repíteme, Carito, que este punto no me quedó claro, se me olvidó.
No importa, siempre vamos a estar con todo el amor del mundo, repitiendo, repitiendo, porque esa es la idea, que nos quede claro las cosas. Jamás nos va a molestar que nos pregunten, muchas veces nuestro patrocinadora jamás se molesta que nosotros estemos preguntando a Idesita, venga, ¿esto cómo es que es? Llamo al call center y acá viene el siguiente punto. Un apoyo continuo en el call center de Nuskin. Si tu patrocinador está de pronto en el momento, no te puedo responder porque no es que esté ocupada, dice, estoy trabajando, pero ella nos responde. Pero si resulta que en el momento justo no, es que ya necesito una respuesta porque tengo un cliente, porque tengo acá y necesito ya saber la respuesta, llama al call center. Inmediatamente tienes un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche donde tú puedes encontrar apoyo al producto, que si es para hacer una venta, que cómo monto una venta. Ay, resulta que no sé cómo codificar o se me olvidó un paso. Ay, ya te ayudan a codificar una persona. Que no sé cómo es que es el tema de miembro de Enjoy. Ahí también te ayudan. Que cómo es el producto, que la garantía, que esto no funcionó, que el pedido dónde viene, que la cliente, todo, absolutamente todo lo encuentras en el call center. Que el plan de compensación, el punto no sé qué, cómo es que es, cómo me gano el viaje de éxito, que es que no me quedó claro acá y quiero que tú me guíes también. Bueno, todo eso en apoyo al distribuidor, garantías de producto, envíos, todo está en el call center. Solamente es que llames y listo. Están dos líneas que puedes marcar y está la línea gratuita. Entonces, solo es apalancarnos de todas las herramientas que ya están ahí. ¿Listo? Bueno, como les decía, ¿qué sigue? Del método de nuestra lista de contactos, que ya hemos visto ese paso de poder contactar, que es uno de los primeros pasos. Y por supuesto, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí inmediatamente? A sacar tus 20 mejores contactos y los vamos a llamar. Vamos a hacer que saques 10, saca 10, tus mejores contactos. Inmediatamente tú vas pensando en tus mejores contactos y vamos a llamarlos. ¿Para qué? Para sacar inmediatamente 3 citas con tu patrocinadora, porque tú vas a decir, bueno, ¿yo cómo le cuento a tal persona del negocio? ¿Cómo le invito? ¿Qué hago? ¿O cómo le presento el producto? ¿Cierto? Entonces ahí es donde inmediatamente vamos a sacar las 10 mejores y vamos a hacer la llamada que ya les enseño y les muestro así rápidamente cómo se hace la llamada. Entonces, ¿qué es importante en esta parte? Que tú tienes un drive también donde vas a poder ver la herramienta y el video y todo el proceso de cómo tú puedes descargarte todos los contactos que tienes en el celular a un Excel. Todo está ahí, el paso a paso. Entonces, simplemente es que mires, entres al Drive, lo mires y puedas mirar, ok, así tengas 100, 20 contactos, 200, 3000, 2000, los que tengas, todo te lo va a descargar al Excel y pues ahí ya tú los organizas y vamos a empezar a llamarlos uno por uno. La idea es que tengamos mínimo 100 contactos entre amigos, entre familia, entre la comunidad en la cual estabas. Ahí está toda esta comunidad donde tú puedes también empezar a llamarlos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Porque el objetivo de todo esto es sacar la cita, ¿verdad? Es sacar la cita porque si, bueno, no tenemos citas, no hay negocio, no hay socios, no hay clientes. Entonces, esa es la idea. ¿Cuántas presentaciones diarias mínimo vamos a hacer todos los días? 3. ¿Cierto? A 3 personas nuevas les vamos a hablar también todos los días de este maravilloso proyecto y les vamos a presentar 3 personas que de repente ya estemos ahí generando esa conexión de acuerdo a todas las que vas haciendo en la semana. Entonces, hoy estamos en el día 4. ¿Cuántas presentaciones deberíamos llevar al día de hoy como mínimo? Entonces, eso es súper importante, nuevas y más hoy por hoy. Yo creo que 3 es muy poco. Vamos a la acción masiva y que sea mucho más rápido todo el tiempo estar compartiendo esta gran oportunidad, no solamente por nosotros, es que es por ellos de poderles mostrar, wow, aprovecha, aprovecha. Entonces, después de que ya tú tengas esas personas escritas con su número de contacto, vamos a llamarlas y vamos a generar la invitación. Ya vamos a terminar y esto es algo súper importante porque a la hora de tú hacer la invitación vamos a tener presente 5C. Yo sé que hay personas que dicen, no, ¿yo cómo llamo? Yo no llamo. Me da miedo llamar, yo nunca llamo. Hay otras personas que dicen, me encanta llamar y llaman, pero te guste o te guste hacer llamadas o no te guste hacer llamadas, hay que hacer la llamada, pero es importante tener en cuenta estas 5C. La 5C es que tú vas a cuidar el momento.
¿sí? Tú vas a cuidar el momento. Cuando tú le marcas a la persona, le preguntas si está disponible, entonces, hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Tienes 2 minutos de tu tiempo? ¿Es oportuna mi llamada? Ahí estás cuidando el momento, ¿cierto? El cumplido, es importante que le hagas un cumplido, decirle algo que le agrade a las personas y a todos nos gusta, que nos halaguen y de repente van a decir, ay, wow, ¿de verdad? Yo no sabía que esa persona pensaba eso de mí. Entonces tú le vas a decir, Andrea, pensé en ti porque sé que te gusta cuidarte, si le vamos a hablar del producto. Y además, te gustan los negocios. Eso es un cumplido. Sé que eres una mujer emprendedora. Sé que eres una mujer que tiene mucha chispa, que tiene actitud. Así, o sea, de acuerdo a lo que tú veas en la persona, le vas a hacer el cumplido, ¿no? Que sea acorde, ¿no? Porque no se vea fingido, que no sea algo que la persona no es. Y entonces la persona va a decir, pero esta persona, ¿por qué me está diciendo eso si yo no soy así? Y de pronto va a decir, no, me está inventando, me está hablando por hablar. No, es importante que tú conectes desde tu esencia y le hagas un cumplido de acuerdo a lo que también ves, un cumplido positivo, que la veas y le halagues eso que ves en ella. Y ella de repente no lo veía. Entonces, ahí es importante. Curiosidad. Bueno, entonces la llamada es la llamada para invitar y presentar el negocio, no para presentarle el negocio durante la llamada, porque la llamada no puede demorar más de 2 minutos, ¿de acuerdo? Y tú tienes el control de la llamada, tú debes tener el control de la llamada. Entonces, para que no se te vaya de repente a alargar, porque bueno, en eso en la llamada nos encontramos de todo. Entonces, es importante que tengas tú el control de la llamada. Curiosidad, bueno, necesito que nos agendemos por medio de un Zoom 15, 20 minutos y ahí te voy a contar bien de qué se trata. Ay, pero cuéntame más. No, precisamente es para eso. Quiero que nos veamos. Justo voy a iniciar otra llamada, entonces, pero no quería dejar de hacerte la llamada porque por eso pensé en ti y quería contarte ya y agendarme contigo. Pero tú le dices que estás de repente de afán, que ya vas a iniciar otra para que ella no te siga preguntando. Así no tengas nada más que hacer. No tengas nada más que hacer. Pero sí o sí le vas así como el cuento, cortarle la llamada, pero no le vas a dar campo de que empiece a preguntarte, cuéntame más, pero dígame por acá, pero dígame, no. Es el cumplido, la curiosidad, no contar la película, porque por eso existen los trailers. Acá nosotros no contamos la película. Si a mí me cuentan una película, pues ya que voy a verla. De repente ya no me da emoción, no me la contaron como de pronto a mí me hubiera gustado otra cosa, entonces no voy a ver la película. Y ya, súper sencillo. Ah, de pronto es eso que he visto, sí, déjame contarte. Veámonos. ¿A qué horas puedes? Esta tarde o mañana en la mañana. Dale siempre 2 opciones a la persona, que elija ella. Si dice, no, hoy mismo de una. Ah, perfecto. Puedes a las 3 o a las 5. Dale también 2 opciones de hora. Mira que de repente me puedo conectar ya mismo. Déjame, ya reviso entonces y nos conectamos. ¿Listo? Eso es importante a la hora de ir agendando la llamada. Entonces, controlarse. Por supuesto, ahí como les decía, es no responder preguntas de qué se trata, de qué es esto, qué lo otro. Nada, nada de eso. El compromiso es agendar la cita, agendar la cita. Entonces tú dices, ah, ok, te dijo que esta tarde a las 5 de la tarde. Perfecto, Andrea, entonces ya mismo te agendo y nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde, a las 5. ¿De acuerdo? Nos vemos esta tarde a las 5. Media hora antes te voy a enviar el link por WhatsApp. Ahí sí le puedes hablar por WhatsApp y le enviamos el link de conexión. ¿Listo? No vamos a hacer la invitación por WhatsApp, sino por llamada. Eso es súper importante. ¿Cuánto tiempo nos podemos demorar? 2 minutos. Solo 2 minutos. No es una llamada de visita, porque si no, ahí sí quemamos y de repente, bueno, yo creo que a todos nos pasó, empezamos a hablar de otras cosas y no hubo cita y quedas tú como que, ¿cómo así? Yo llamé, bueno, en fin. De repente pueden hacer llamadas, otro tipo de llamadas para generar conexión, para hablar con esas personas, ¿cierto? Para empezar a tener relación de pronto con personas que hacía rato, muchos años no hablabas, pero cuando tú estás haciendo la invitación para presentar el negocio, lo vas a hacer así, sobre todo al 1 a 1. Ahora resulta que esa persona ya te escuchó y está el evento del miércoles. Ok, Marcela, ¿cómo estás?
Te cuento que este miércoles, bueno, el mismo paso a paso, ¿no? Tienes 2 minutos, es oportuna mi llamada. Marcelita, te cuento que este miércoles tengo 2 panelistas súper brutales, invitados de lujo, y quiero que escuches su historia de éxito. Son solo 20 minutos que vas a escuchar un invitado, ejemplo, de Chile que tengo, quiero que lo escuches. Ok, te mando el link, miércoles 8 de la noche va a ser por YouTube. Quiero que lo escuches. Ya, ok, listo. Así, para el miércoles. Ah, que no puedo, listo. No pasa nada, no pasa nada. Tú la tienes en seguimiento, que es otro tema que también aprendemos acá. Entonces, el éxito de todo negocio son los contactos, es de la materia prima de nuestro negocio. Hablar con las personas todo el tiempo, con entusiasmo, con energía, con actitud, con postura. No hay, Andrea, ¿será que no? Eso no transmite nada. Nada, la persona de repente está acostada y queda levantada y, oiga, mira, me llamaron, sí, quiero, de repente está esperando tu llamada, no sabía que hoy le iban a presentar un gran negocio, no sabía, y estaba pidiéndole, como muchos de nosotros, pidiéndole a Dios un gran negocio, una gran oportunidad. Entonces, simplemente hagamos la llamada y generemos esas citas de manera constante y de manera diaria. A la hora de presentar el negocio, es súper importante que al agendarte tú, tus 3 citas, estás iniciando, tú simplemente vas a sacar la cita, hablas con tu patrocinio y le vas a decir, bueno, ya tengo 3 personas, las agendé para tal hora, para tal hora y para tal hora, por medio de Zoom, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Te vas a apalancar de tu patrocinador. Tu patrocinio te va a apoyar en las primeras 6 presentaciones con el objetivo de que tú aprendas cómo se hace una presentación. Entonces ahí viene el puente ABC, donde tú te vas a conectar. Tú te vas a conectar, ¿cierto? Porque tú eres la persona que estás invitando a tu patrocinador y a la persona que le vas a contar el negocio. Entonces edificas al invitado, edificas al patrocinio, bueno, te cuento que tengo acá ese invitado, esta persona es súper emprendedora, esta persona tiene tal negocio, esta persona le gustan los negocios, esta persona está sin trabajo, quiere trabajar desde su casa, esta persona está en tal país, quiere aperturar un mercado, en fin, lo que tenga esa persona lo vas a edificar. Y es contadora, en fin, le gustan las redes sociales, no le gustan las redes sociales, no importa, igual le vas a contar del negocio, pero todo eso, porque son personas diferentes, perfiles diferentes, lo vas a edificar todo lo positivo para que el patrocinio sepa cómo conectar también con la persona. Al patrocinador, por supuesto, vamos a edificar al patrocinador, así lleve un día contigo también. O si estás con la línea ascendente, si estás, por ejemplo, con Aide, ella nos ha recordado muchísimo. Vende mi historia, edifícame, y qué mejor que poder edificarla a ella en estos momentos, donde está teniendo en estos momentos sus reconocimientos, sus galardones, y que nos apoya con esta presentación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a validar con ella y simplemente nosotros nos quedamos calladitos escuchando. Yo le presento a mi invitado Aide y me quedo calladita, escuchando, atenta, tomando nota, porque como es por Zoom, si es por Zoom, pues no me va a ver que estoy tomando nota cómo Aide está presentando el negocio. No me voy a distraer ni con celular ni con nada, porque estoy aprendiendo, porque en cualquier momento yo voy a estar presentando el negocio y yo voy a estar apoyando a mi equipo también, como hoy por hoy lo están haciendo conmigo, y tú vas a tener también tu presentación lista, cosa que también puedes descargar del Drive. Simplemente le vas a agregar tu historia, pero ya está la presentación lista para que tú también la tengas y presentes. Ya, es así, es súper sencillo, donde simplemente tú te vas a retroalimentar siempre con tu patrocinio, y ahí es donde viene el aprendizaje de cómo inmediatamente en esa cita tú sacas tus 10 contactos, llamamos a las 10 personas con tu patrocinador, sacas tus 3 primeras citas y empezamos a hacer esas presentaciones. La invitación es clave, es súper importante para en estos momentos presentar el negocio y en estos momentos hacerlo de manera masiva. Nunca habíamos tenido esta gran oportunidad de que las personas inmediatamente
ya empiecen a ganar de las 5 maneras que tiene nuestro plan de compensación y empiecen a calificar a los viajes de éxito y a subir rangos en saltos cuánticos. Entonces, en estos momentos debemos salir de una vez a apropiarnos de este entrenamiento, a sacar esas citas de esa lista de contactos y empezar a llamar y generar esas citas 24/7 de lunes a domingo. Hay que, mejor dicho, trabajar muchísimo este mes porque de verdad vale la pena el esfuerzo que hagamos, vale todo el esfuerzo, vale todo el esfuerzo. Tenemos muchos casos que si estás trabajando puedes sacar las citas para la noche. Simplemente es importante organizarnos y para eso tenemos también nuestra agenda de 90 días donde tú te vas a organizar. Hay tiempo para todo, solo es ponerle ganas, actitud y que tú tengas tu herramienta. Y dice Maletín de los Sueños, por supuesto, como tenemos nuestra inversión que compramos, ya sea el Lumi Spa, la Galvánica, la Corporal, el Age-Lock Boost, bueno, tú vas a tener ahí tu herramienta. Esa es nuestra herramienta de trabajo donde vas a compartir tu testimonio, cómo estás de feliz de que acabaste de invertir en ti. Y siempre, pues, simplemente esa es la magia de invertir en nosotros. Invertir, ¿cuánto tengo que invertir? Ya eso lo habla cada uno, pero es invertir en nosotros, en nuestro negocio y, por supuesto, salir al ruedo con toda. Entonces, estos son los pasos y la fórmula del éxito es clave. Soñar en grande, establecer esas metas claras, creer que es posible, porque definitivamente lo estamos viendo, tomar acción masiva y liderar, que lo vamos aprendiendo. Entonces, el secreto, no hay secretos. Acá todo lo estamos compartiendo paso a paso para que salgamos a tomar acción masiva. Ese es el secreto, tomar acción masiva de manera constante, de manera diaria, de manera enfocada, para que logremos todos este maravilloso proyecto y lograr las metas que tenemos para este mes, aprovechando todo el apalancamiento que tenemos y las nuevas noticias de la compañía. Así que, ¿cuántos rubíes, cuántos vamos a cerrar ese viaje a Riviera Maya, que estamos felices y emocionados? Y muchas personas, comparte esta información porque sé que hay muchos en estos momentos firmando su LOI, sé que hay muchas personas firmándose en representantes de marca este mes y van a requerir esta información de inicio rápido. Así que apaláncate con tu patrocinador si algo no te quedó claro y bienvenidos porque viene nuestro invitado especial. Vamos a escuchar este invitado de lujo que está genial. Muchas gracias a todos por estar acá hasta este momento. Vamos a seguir conectados con el éxito. Les estaba hablando de visión. Now, so I want to tell you what exactly is Type 5 Fly. Pero les quiero compartir qué exactamente es vivir una vida tipo 5. What Type 5 can allow us to do. Lo que ser tipo 5 nos puede permitir llegar a ser. That is the uniqueness of Type 5. Eso es lo fundamental, lo más único de ser tipo 5. It's so unique, you hardly find it in any other platform. Es tan único que es casi que imposible encontrarlo en otra plataforma de negocios. It's a true story of myself. Esta es la historia real de mi vida. How do I make use of my Type 5 life? ¿Cómo yo hago el uso de mi vida tipo 5? You see, this one is the 40 years difference of my age. Ustedes pueden ver esta foto. Hay una diferencia de 41 años de lo que es mi edad hoy en día. From 1980 to 2020. Miren, de 1980 al 2020. Do I age 40 years older than 40 years ago?
¿Me veo 40 años más viejo que hace 40 años? Money cannot buy, El dinero no puede comprar esto. but you can buy age law, okay? Pero tú con tu dinero puedes comprar ageLOC. You took age lock, you will be like that. Si usas ageLOC, te va a suceder esto. I use product every day till now, non-stop. Yo uso todos los productos desde que empecé en este negocio hasta hoy sin parar. We are not just look good, we are resisting aging, resisting. No solamente nos vemos bien, sino que nuestro cuerpo resiste el envejecimiento. Now I ask you, how many people you know outside 40 years later, they don't look 40 years older? How many people you know about it? ¿Cuánto quiero preguntarles a ustedes? ¿A cuántas personas ustedes conocen fuera de este negocio que 40 años después se ven inclusive más jóvenes? And I ask you, how many people want to be like this? Y les pregunto, ¿cuántas personas ustedes creen que quieren tener este tipo de experiencia? Can you see how big is the market? ¿Ustedes pueden ver qué tan grande es el mercado? A lot of people want, but they don't have the solution. Muchas personas quieren esto, pero muy pocos tienen la solución. And now you have the solutions. Y ahora tú tienes la solución, ya la sabes. This is my vision. Esta es mi visión. Now I don't talk about them, I talk about you. Entonces, ahora no hablo acerca de mí, quiero hablar acerca de ti. Do you want 40 years later, you don't look 40 years older? ¿Quieres que tú de aquí a 40 años no te veas 40 años más viejo? Don't quit. Entonces, nunca renuncies. Use ageLOC every day. Y usa ageLOC todos los días. Y ahora les cuento lo otro que puedo hacer gracias a ser una persona tipo 5. I was so lucky in Nu Skin. Yo fui una persona muy afortunada en Nu Skin. I want to give it back. Y me gusta obviamente dar de regreso a la humanidad. I want to add value in my life. Quiero agregar valor a mi vida. I want to help those people who want to become Type 5, even they are not in my organization. Me gusta ayudar a esas personas que quieren ser tipo 5, aunque no estén en mi organización. That is truly giving. Y eso es dar realmente. And I've been doing it for many, many years. Y he estado haciendo eso por muchos años. Singapore, Singapur, Malaysia, Malasia, Korea. Corea. You see one. Do you know who is me? ¿Ustedes saben cuál soy yo en las fotos? One day you are like this. Y algún día ustedes van a ser como yo en estas When you fotos. travel around the world, you will be like me. Ustedes van a estar viajando alrededor del mundo cambiando vidas de otras personas. You will have friends all over the world, Y tendrán amigos por todo el mundo. and they show appreciation to you. Y te van a mostrar la apreciación que te tienen. And you don't even know their names. Y aunque no sepan los nombres de ellos, They know you really well ellos te conocen a ti muy bien. because you changed their life. Porque tú cambiaste la vida de ellos. Do you believe you can be like this? Y ustedes creen que pueden ser como, que I tell- pueden llegar a ser eso. Only two things, and you can be like me. Solamente dos cosas y puedes ser alguien como yo. One, you have to become Type 5. Uno, debes convertirte en tipo 5. Second, you travel around the world to help people become Type 5. Y dos, tú viajas alrededor del mundo ayudándole a otros a convertirse en tipo 5. Now you don't travel. Now you're in the Zoom. So in the Zoom, you help any other people in Nu Skin to become Type 5. It's the same. Entonces ahora no viajamos tanto, ahora usamos Zoom y por Zoom puedes ayudar a miles de personas más a convertirse en tipo 5. I enjoy my life. Yo disfruto mi vida. This is not a work. I don't consider this I don't consider it's a job Yo no considero que esto es un trabajo, because it's a choice. I have the choice. porque es una opción. Yo tengo la opción de decidir qué hago o qué no hago. And my main purpose is to transform people by empowerment. Y mi objetivo principal es de transformar a las personas a través del empoderamiento humano. Colombia, Aquí estamos en Colombia, Bermuda. las Bermudas. The first time I met Andres and Patty. Esta fue nuestra foto, la primera vez que nos conocimos cuando estábamos en la suite allá en las Bermudas.
Our relationship start from here, Nuestra amistad empezó esa noche. Taiwan, Taiwán, Australia, Australia, Chile. Chile. Now, I tell you one thing. Ahora les digo algo. There's one thing in my life is the most important. One thing. Hay una cosa que en mi vida es lo más importante. Nothing is more important than this one. Y nada es más importante que lo siguiente. If I cannot make this dream come true, I will be totally regret. Si no puedo hacer este sueño realidad, totalmente me arrepentiría de toda la vida que he vivido. This is the top priority. Esta es mi prioridad número 1. And I must have to become type 5 in order to make this happen. Y necesitaba convertirme en tipo 5 para hacer de que esto sucediera. Is my mom need me the most? I will give 100% of myself to my mom. Cuando mi mamá me necesitaba la mayor cantidad del tiempo, yo iba a dar el 100% de mi vida para estar junto a ella. I give 100% of my time. Yo le di 100% de mi tiempo, I give 100% of my love. le di el 100% de mi amor I give 100% of my money y le di 100% de mi dinero. when my mother need me the most. Cuando mi mamá me necesitó, When your parents need you the most. cuando tus padres más te necesitan. When they are old and sick. ¿Y cuando ellos más te necesitan? Cuando están ya viejitos y enfermos. They need you the most. Ahí es cuando más te necesitan. 5 years ago, five and a half years ago, my mom was diagnosed stage 4 lung cancer. Hace 5 años y medio, a mi mamá la diagnosticaron con cáncer tipo 4 de pulmón. The doctor said my mom can only have 3 months lifespan. Y los doctores dijeron, tu mamá solo va a tener 3 meses de vida. I asked the doctor, do you have any solution? I want my mom to live longer. Y yo le pregunté al doctor, ¿tú tienes alguna solución? Yo quiero que ella viva un poco más de tiempo. Unfortunately, the doctor cannot provide the solution. Y desafortunadamente el doctor no podía proveer esa solución. So I decided to find my own solution. Entonces yo decidí obtener mi propia solución. Is to make my mom happy every second. Y la solución era hacer que mi madre estuviera lo más feliz que pudiera cada segundo de su vida. And take H-Lock product. Y darle todos los puntos de H-Lock. I believe happiness can cure disease. I believe it. Y yo creo que la felicidad puede curar la enfermedad. I find out our body always listen to what we think. Y yo siempre me di cuenta que nuestro cuerpo siempre escucha lo que nosotros pensamos. I can feel it. Y lo puedo sentir. So I tell you, don't think negative. Entonces yo les digo, nunca pienses en negativo. Your body follow your thinking. Porque tu cuerpo sigue tu pensamiento. My mom is very strong person. Mi mamá es una persona muy, muy fuerte. I learned my philosophy of success from my mother. Y yo aprendí la filosofía del éxito a través de mi madre. So 5.5 years ago, I spent every moment, every second, every minute with my mom. Entonces, desde hace 5 años y medio, me dediqué a pasar cada segundo, cada momento al lado de mi madre. I stopped doing anything. I stopped doing anything. Y paré de hacer tours, paré de hacer viajes, paré de hacer todo. I cancel all my philosophy of success talk around the world. I cancel everyone. Cancelé todos mis tours y todas mis conferencias de filosofía del éxito alrededor del mundo. I'm going to fulfill my mission. Y dije, voy a satisfacer mi misión de vida con mi madre. Every morning I wake up, I ask my mom, Mom, what is your dream today? What do you want to do today? Y cada día que despertaba, le decía a mi madre, mami, ¿cuál es el sueño de tu día el día de hoy? Then we will do it together. Y porque lo que quieras hacer hoy, lo vamos a hacer juntos. I'm not talking about any one day. I'm talking about every day. Y no estoy hablando de un día sí, un día no. No, estoy hablando de todos los días. I asked my mom, Mom, what do you want to do? Yo le preguntaba a mi madre, madre, ¿qué quieres hacer? My mom's like to go shopping. Y a mi madre le gustaba ir de compras. We're shopping every day. Y nos íbamos de compras todos los días. You see how my mom dressed up? ¿Ustedes ven cómo a mi madre le gustaba vestirse? She picked her own clothing. You see that?
A ella le gusta escoger su propia ropa. She could be a designer, fashion designer. Ella pudo haber sido una diseñadora de modas. And the stranger came over to take photos with my mom. Y había inclusive gente extraña que venía a tomarse fotos con mi madre. My mom is happy. Mi mamá era feliz. When you're happy, you forget your illness. Y cuando tú estás feliz, te olvidas de que estás enfermo. When your wife is sick, you not just take her to see a doctor, not just to take her to see a doctor, no. Cuando tu esposa está enferma, no solamente llévala a ver un doctor, no. Give her your credit card. Ask her to do shopping, and she will be better. Dale tu tarjeta de crédito, dile que se vaya de shopping y ella va a estar mucho más feliz. I am not joking. I tried it many times to Rebecca. Y no estoy bromeando, lo he intentado y lo he hecho muchas veces con Rebeca. She was sick, very sick. Ella estuvo muy enferma. I said, I took you to see a doctor. Y la llevé a ver un doctor. And she said, no, I don't want to see a doctor. Y ella me decía, no quiero ver un doctor. I want to go shopping. Yo quiero ir de compras. Same is Patty Acosta. Así no es Patty. And just know about it. Yeah. Okay. Where do you want to go? Le decía a mi mamá, mami, ¿a dónde quieres ir? Mom like to look pretty. I took her to hair salon 3 times a week. A mi mamá le gustaba verse bien, entonces íbamos al salón de belleza 3 veces por semana. And I sit beside her. Y me sentaba al lado de ella. And looking at my mom. Y la miraba. And talking to my mom. Y hablaba con ella. My mom like to go to garden. We go to garden every day. Y a mi mamá le gustaba ir a los jardines. Íbamos a los jardines en Canadá todos los días. 3 hours every day. Caminábamos por los jardines 3 horas por día en los jardines de Victoria. You know what? I feel I was the luckiest person in the world. I am not joking. I feel it. Y ustedes saben qué, me sentía como la persona más afortunada del mundo entero. De verdad lo sentía. You think it was a burden to me? Not at all. ¿Y ustedes creen que fue una carga para mí hacer eso? Para nada. I was the luckiest. Yo fui el más afortunado de todos. And most important, my mom told me she was the luckiest too. Y lo más importante es que mi mamá me decía que ella era la más afortunada también. Remember, my mom is stage 4 lung cancer. Recuerden, mi madre tenía cáncer etapa 4 de pulmones. In most cases, all the family members will be depressed and sad and upset. En muchos otros casos, todos los miembros de la familia estarían deprimidos y de mal humor y tristes. But we can change our life. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. Because we are type 5. Porque somos tipo 5. With good heart. Con buen corazón. You see how my mom goes to garden, she dressed so nice, right? Beautiful. Ustedes ven que a mi mamá le encantaba inclusive vestirse súper elegante para ir a los jardines. And she is wearing a see-through pants. You say that? Y ella estaba literalmente, se ponía pantalones transparentes. And she was 90 years old. Y tenía 90 años. Stage 4 lung cancer. Con cáncer de pulmón etapa 4. Can you tell? Ustedes pueden diagnosticar a una persona así de feliz de que está enferma. She is sick. She forgot. Totally forgot. Porque literalmente todo este tiempo ya se olvidó que estaba enferma. She loved to eat. Y obviamente también le encantaba comer. She eats much more than me every day. Y ella comía más que yo todos los días. She eats 5 plates of dish. I eat 2 plates. Si yo me comía 2 platos de pescado, ella se comía 5. Hey, stage 4 lung cancer. Y tenía cáncer, etapa 4. But don't forget H-Lock, okay? Pero no se acuerden también, el H-Lock, todos los días. You see, my mom is my darling. Ustedes ven, mi mamá era como mi novia. We have afternoon tea every day. What is that? Afternoon tea. Tea Y nos íbamos de té, a tomar té todas las tardes. Luckiest. Los más My mom loved afortunados. to dance. I took her to nightclub 3 times a week.
Y a mi mamá le encantaba bailar. Nos íbamos a las discotecas 3 noches por semana. Pay and dance. Nos íbamos a bailar y a jugar. I even hired a driver for my mom. Inclusive contraté a un conductor para que pudiera llevar a mi mamá, para que nos pudiera llevar a nosotros y a mi mamá. I have to make sure everything is okay. Yo tenía que asegurarme que todo estuviera perfecto. To hire driver in Canada is quite expensive. Y contratar a un conductor en Canadá no es cualquier cosa. I don't have any friends they hire private driver. No tengo muchos amigos en Canadá que tengan un conductor privado. For personal reason, I never met. Y por razones personales, en realidad nunca he conocido a nadie que tenga un conductor personal. Because it costs several thousand US dollars. Porque cuesta miles de dólares al mes tener a alguien así. I don't hire a driver for myself. I love to drive. Yo no contrato un conductor para mí, porque a mí me gusta manejar. But I will hire for my mom. Pero lo contrataba para que yo pudiera estar atrás sentado con mi madre. After 2 years, my mom go to hospital. Después de 2 años, a mi mamá le tocó ir al hospital. After 7 days, my mom visit our Heavenly Father. Y a los 7 días, mi madre se fue al cielo a visitar al Padre. Well, life is like that. Y bueno, la vida es así. My concern is, what can we do before we visit our Heavenly Father? Pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer antes de dejar este mundo? The last 7 days, I stayed with my mom 24 hours every day for the last 2 weeks. Esas últimas 2 semanas en el hospital, literalmente estuve las 24 horas al lado de mi madre todos los días. I sleep with her in the same room on the floor. Dormía con ella en la misma habitación, ahí en el piso. I talk to her, I hold her hand. Hablaba con ella y sostenía su mano. And since my mom did too much shopping, I have to brought all the clothes and the bags to do the fashion show for her inside her room. Y como a mi mamá le gustaba, obviamente, ir de compras, me tocaba traer a modelos para que literalmente hicieran el fashion show frente a ella en la habitación, modelando las prendas de ropa que ella se iba a poner. Because she bought a lot and she didn't wear it. Porque obviamente tenía muchas y no se las había puesto. So every day we coordinate for my mom and see which is good, and she like to watch it. Entonces, un par de días que coordinamos con unos amigos y literalmente le mostrábamos y se ponía la ropa para que ella mirara cuál le gustaba más. I went to the other room, the other hospital room, to see the other elderly people, they are sick. Y mientras estando ahí, en una ida al baño, me pasé por una de las habitaciones del hospital para ver cómo estaban las otras personas que estaban enfermas. Their friends and relatives maybe stop by for 30 minutes. Y yo veía de vez en cuando que de pronto un amigo o un relativo paraba en la habitación y los visitaba por 30 minutos. And leave a bunch of flowers. Y dejaban un montón de flores en la habitación. It was quiet, it was lonely, it was pity. Y esas habitaciones mantenían quietas, mantenían tristes, mantenían calladas. Your parents don't need your flower. Créeme, tu familia enferma, tus padres enfermos no necesitan tus flores. They need you every second. Te necesitan es a ti cada segundo. Flower is fake. Flower is thick. F-A-K-E, fake. Oh, las flores es algo falso. I don't give flowers to my mom. Yo nunca le di flores a mi mamá. I do the things very practical. Yo hacía las cosas muy prácticas. The most important moment in the life, you find your family cannot with you, is a pity. Los momentos más importantes de tu vida son momentos cuando no puedes devolver a tener con tu familia. If I was not a Thai Phi, can I do what I do with my mom? Si yo no hubiera sido tipo 5, pude haber hecho lo que hice con mi madre esos últimos 2 años y medio de su vida. If I cannot do what I do to my mom, do you think I am a successful person?
Si yo no pude hacer lo que pude haber hecho con mi vida al lado de ella, ¿ustedes creen que yo soy una persona exitosa? Even I am a $15 million so-called member, I have just said, I think I am a loser in my whole life. Así yo ya me hubiera ganado más de 50 millones de dólares. Si yo no hubiera podido hacer lo que hice con mi madre esos últimos años de su vida, yo sería el perdedor más grande del mundo entero. No matter how rich I am a loser. No importa qué tanto dinero tuviera, yo sería un perdedor completo. Right now, I'm not asking how much money you make. En este momento no te estoy preguntando cuánto dinero estás haciendo. And I'm not asking how much money you want to make more. I'm not asking this question. Y no te quiero preguntar qué tanto dinero quieres hacer de aquí en adelante. But I have to ask you one question. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Do you think it is important to become type 5? ¿Ustedes creen que es importante convertirse en una persona tipo 5? So that you fully equip yourself to face the most important challenges in the future. Para que tú puedas estar en la capacidad de afrontar los retos más importantes de tu vida en el futuro. There will be challenges in your life coming up. Porque van a haber retos en tu vida más adelante. And it is better to become type 5. Y es mejor afrontarlos siendo una persona tipo 5. I'm not asking your salary. No estoy preguntando tu salario. I'm not asking about your profit. No estoy preguntando acerca de tus ingresos. Is it important for us to become type 5? ¿Es importante de verdad que nosotros seamos tipo 5? I wish one day I can share my philosophy of success, how to make this happen. Y espero algún día pueda compartir mi filosofía del éxito para mostrarles el camino de cómo conseguir esto. Thank you very much for your time. Thank you. Muchas gracias. And Philip, Thank you, one Patty. more thing. The doctor said your mom will live 3 months and she lived more than 2.5 years. Yeah. Lo más importante es que los doctores le dieron 3 meses de vida y llegó a vivir más de 2 años y medio de la forma como Philip y nuestras tecnologías pudieron, siendo tipo 5, llegar a hacer eso. Muchas gracias. ¿Cuántos han quedado con ese corazón así como que, ups, que fue todo esto que nos inyectaron hoy, que es todo esto que nos han contado? Philip Chang, miembro del Círculo de la Excelencia 4. CID nos ha enseñado que el círculo equivale al $1.000.000. ¿Cuánto estará ese hombre ya y con esa visión y filosofía de un líder tipo 5? ¿Ah? Yo lo veo y tengo aquí mis apuntes porque obviamente yo estoy como tú, yo estoy aquí aprendiendo, yo estoy en algo fundamental. ¿Y sabes qué me llevo? Me llevo esta conexión de este tema con el que me honran hoy y es, miremos, trabajo en equipo. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué es lo que está funcionando? Y tú vas a ver cómo en este espacio se puede lograr tener más que todos esos niveles de facturación, todos esos niveles de apalancamiento, porque finalmente lo importante de todo esto es las personas en las que nos estamos convirtiendo, ¿cierto? Entonces, hemos recorrido un camino fundamental en nuestra universidad en estos días, en estos momentos. Y pues ya hemos ido mirando paso a paso cada uno de los ítems. Y pues aquí está todo nuestro flujo de trabajo, de conocimiento de cada uno de los pasos de nuestro sistema OTG. Y hemos estado trabajando bloques muy importantes el día de hoy y lo que nos falta un minuto porque nuestra patrocinadora todavía nos tiene una mega sorpresa, porque de verdad hoy lo que queremos es conectar con esa unidad
Tenemos la filosofía de que nuestra compañía somos uno, somos una fuerza del bien, somos una unidad, y esto se nota cuando la unidad es fuerza, hay trabajo en equipo y colaboración, y todo eso hace que logren cosas maravillosas. Sin embargo, tenemos que tener presente, como siempre nos ha dicho, no solo nuestra amada patrocinadora Aide, sino también el core de la compañía, y es: hay que tener claras las reglas del juego. A mí esa frase, te lo digo, se me quedó súper marcado, porque cuando tenemos claro las reglas del juego, nosotros sabemos cómo podemos movernos a través de todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, existen 4 principios básicos para ser un jugador de equipo OTG. Grábate eso en la cabeza. Soy un jugador de equipo OTG. Yo soy un jugador de equipo OTG. Y para eso debo tener 4 principios claves. Mejor dicho, yo les digo a ellos como tatuados, ¿cierto? O sea, yo me los he tatuado, y por eso le doy gracias a Dios que las reglas del juego estén súper claras. Entonces vamos con el número 1. El número 1 es la duplicación. Ya en este momento que ya Caro nos ha enfocado, que en la presentación nos han hecho enfoque de la compañía, Luz Dari también ahorita nos mostró en el 48 horas y nos están diciendo, se viene un crispetero, pues se viene un crecimiento exponencial. Y en ese crecimiento exponencial, si toda esta duplicación está tan clara como lo que hemos venido aprendiendo a través de todo este ciclo de eventos, ¿tú qué crees? ¿Funciona o no funciona? ¿Sería duplicable? No hay nada como saber que cuando nosotros estamos haciendo las cosas en el deber ser, todo esto funciona. Y esta es una fórmula que de verdad está garantizada, tiene un resultado único. Entonces, ¿qué es duplicación? Duplicación es al yo querer ser un jugador de equipo OTG y yo saber que estoy tomando este negocio en el nivel de compromiso con el que yo quiero mi crecimiento, ¿cierto? Pues yo voy a empezar a edificar esta parte por mí. Entonces vamos a aprender aquí, alterno a duplicación, lo que es la edificación. Y la edificación comienza primero por ti, por cómo te quieres ver, cómo va a ser tu presentación personal, cómo quieres que la persona que esté al frente tuyo te recuerde, cómo quieres tú verte siempre en estos espacios en donde compartimos, ¿sí? Y mejor aún, cuando estamos ya listos y ya están apareciendo todos esos rangos y está listo todo ese crecimiento, pues yo en duplicación no solo voy a querer aprender, sino que voy a querer enseñar. Imagínate una mujer como yo que ama, que me apasiona enseñar, pues yo le decía, yo no estoy lista para en la cámara. Era uno de mis grandes temores y yo comparto esa experiencia porque de verdad cuando yo inicié este negocio me aterrorizaba la cámara, pero era absurdo porque yo trabajaba al frente de muchas personas en espacios cerrados. Entonces, ¿qué tuve que sintonizarme? Como en dónde me veo, en dónde me están viendo. Entonces ahí creo una relación y empiezo a saber que quiero capacitarme porque quiero capacitar. ¿Estás tu líder aquí preparándote ya para salir? Yo estoy loca por ver a esas nuevas personas aquí al frente de este set, enseñándonos, contándonos su historia, cómo lo hicieron, ya que nos estén enseñando cómo hacen sus metas, cómo contactan, cómo invitan, cómo presentan, cómo están haciendo sus inicios rápidos, cómo nos están enseñando todo este esquema de la duplicación, de la edificación. Y en ese sentido, yo también voy aprendiendo parámetros muy importantes como ¿te gusta todo lo que te estás viendo en nuestro canal de YouTube? ¿Te gusta esa estructura que se está viendo de una mirada empresarial conectada con plataformas digitales? ¿Tú sabes cuántas personas sabemos detrás de toda esta logística que tú estás mirando hoy simplemente ahí súper cómodo, súper cómoda? Pues queremos que también aprendas los parámetros para las presentaciones y también en tus Facebook Live, que tienen unas dinámicas, que es importante que nos veamos súper alineados, que sepamos que siempre llevamos un bloque de conteo inicial, que siempre tenemos unas presentaciones súper listas, que estamos todo haciéndolo de una manera armoniosa y que todo se está colocando en duplicación en nuestro Drive.
Mira, nuestra herramienta del Drive, algún día Aide te contará la historia de cómo surgió todo eso, porque aquí tú puedes venir a presentar tus propuestas de liderazgo y validarlas con tu patrocinadora, porque todos queremos aprender. Existen muchos más mecanismos, existen muchas más herramientas para hacer todo esto viable. Y en ese momento tú también empiezas a participar en cada una de las actividades y edificas el sistema. Aquí es donde tú comienzas a edificar un sistema, porque edificar un sistema es reconocer, es comprender que si te estamos apalancando, que si me están apalancando, que si nos estamos apalancando todos, pues nosotros venimos a nuestros espacios de capacitaciones y edificamos a los líderes, edificamos a la compañía, los productos, y eso es absolutamente fenomenal. Por eso es muy importante saber que en el punto número 3, tú no estás generando ese mecanismo de cross-line. O sea, voy a preguntarle a Ludari cómo se sintió, cómo se ve, cómo es esto, voy a preguntarle a Caro, voy a preguntarle de pronto aquí en el chat. No, yo voy directamente a mi patrocinadora y pido la realimentación de ella, pido el enfoque de cómo lo está haciendo, de cómo se puede ver, y así nosotros estamos creando una sinergia de trabajo basados en una filosofía de jugador de equipo, en donde todo el tiempo estamos edificando. Edificando es hablar en positivo, edificando es enfocarnos en las cualidades, en las habilidades, en eso que nos permite crear una conexión, y eso nos hace tener una libre relación, un libre desenvolvimiento. Y pues si en esos espacios ya de realimentación con nuestro patrocinio y de ver de todo lo que estamos trabajando aparece la necesidad de un punto número 4, que es una consultoría o es un proceso de coaching o es un proceso de un apalancamiento un poco más profesional, pues siempre vamos a estar comprendiendo que comienza por nosotros todo este proceso de edificación para sí mismo orientar a nuestras líneas descendentes. Estás estudiando toda esta parte hoy con tus apuntes y mejor dicho, súper sintonizadas hasta el final. Estás súper agendada para cada una de las actividades, porque ahora vamos a verlos. Ya tienes presente los 4 puntos que te hacen un jugador de equipo de OTG. Pero el más importante, que yo siempre he dicho como que habría que tatuarlo, ¿no? En donde no voy a enfatizar muy profundo porque es nuestra capacitación del miércoles del workshop OTG, es el código de conducta. Yo siempre he dicho que es muy importante tener las reglas del juego claras, sobre todo conociendo los reglamentos. ¿Tú eres hoy una persona empleada? Yo te pregunto, ¿existe un reglamento interno en tu compañía al cual debes acogerte? Y si no, vienen unos procesos de interrupciones o de sanciones. Yo fui empleada durante 18 años y de hecho fui del área del recurso humano y supe diseñar reglamentos internos y también sabía cómo había que llevarlos en ejecución. Pero también he sido dueña de empresa y tuve que diseñar reglamentos internos y llevarlos a la ejecución. Entonces, aquí nadie te va a venir a hacer como la base del código de conducta, pero sí hay que firmarlo porque Nuskin está muy pendiente de todo lo que tiene que ver tu desenvolvimiento en la compañía. Entonces, conocer el código de conducta no es algo que nos pretenda mantener como en estado de alerta, sino conocer cada uno de los pasos para que tú puedas realizar de manera correcta este negocio. ¿No te parece eso súper interesante? ¿No te parece muy chic, llamémoslo así, que me encanta mucho cuando las escucho decirlo, que tú puedas estar súper orientada, súper orientado para saber cómo lo haces? Pero yo te voy a decir algo. El miércoles vamos a profundizar no solamente en el código de conducta, sino en cada uno de sus 12 pasos. En este momento, si estás iniciando tu proyecto y apenas esta es tu primera universidad y apenas está teniendo todo este contacto, este movimiento con tu patrocinadora, por favor, haz énfasis en que debes enviarle el código de conducta firmado. Es uno de los requisitos fundamentales para que puedas entrar a todos los grupos donde estamos todavía profundizando más en el aprendizaje. Entonces ya sabes que tenemos una cita nuestro próximo miércoles a las 7 de la noche en capacitación y a las 8 de la noche en reunión de oportunidad. Pero pregunta, para esto de trabajo en equipo, y se lo has escuchado a Carolina en el Puente ABC, se lo escuchaste a Luz Dari en el Puente ABC, y yo todavía vengo a
ratificártelo en la forma como la edificación lo pide, porque profundiza 4 puntos. Reconozcamos que hay personas que ya han recorrido el camino, que si nosotros desaprendemos para volver a aprender, podemos sentirlos mayormente acompañados y saber que estamos orientadísimos al enfoque que queremos con nuestro negocio. Tú tienes aquí opciones para elegir cómo desarrollar el negocio. O cuando tú quieres ser un socio, estar en una posición de liderazgo bastante alta, generarte lo que se genera un líder, no solamente del círculo 4, sino del 5, del 10, pues toda esta parte del trabajo del equipo a partir de la edificación debe estar muy incorporado para que comiences a trabajar el juego de, el rol del puente ABC con tu patrocinador, donde prime la confianza, el respeto, el hablar positivo, el no irte a las conversaciones negativas de todas las personas, que es prácticamente el común. Soy una profesional que trabaja el área del desarrollo humano y todos los días estoy apoyando a seres humanos a poder reemplazar su forma de hablar, a reemplazar sus pensamientos. Todavía voy más profundo, a reemplazar creencias que hacen que esto sea tan cotidiano. Y aquí eso fue lo que más me gustó de Nuski. Cómo nosotros reafirmamos este proceso a través del aprendizaje. Entonces, cuando nosotros conocemos muy bien que no solamente tenemos que ser un jugador de equipo OTG, duplicando nuestro sistema, el sistema 7, que sabemos que hoy estamos trabajando los 7 pasos, ¿sí? Que ya los hemos visto, sino que también entramos al bloque del ciclo de eventos, que ahorita lo vamos a detallar más profundo. También sabemos que tenemos que desarrollar nuestros hábitos básicos. El sistema 7 OTG tiene 3 bloques muy importantes. El primero son los pasos, el segundo son los ciclos de eventos y el tercero son los hábitos. Yo nunca había encontrado algo tan completo como el sistema educativo OTG One Team Global. ¿Saben por qué? Porque me han permitido generar este tipo de hábitos en donde el primero que tenía que tener, escuchaste Clara, me gustó mucho esa analogía que puso Carolina, que tú no puedes montar una panadería y no hacer pan, que no podrías tener una ferretería y decir, de pronto te traigo un destornillador. Entonces, principalmente esa parte de ser producto del producto es saber que yo te puedo dar hoy testimonio de cada una de las tecnologías y frente a ti hay una mujer de 48 años. Entonces, ¿cómo podrías estar tú dando testimonio, saber si esta tecnología que es tan chiquitica que la acabamos de lanzar, si no has conocido cómo ser producto del producto? Entonces, la invitación aquí más amable es consiéntete, ámate, autoedifícate, empieza por ti, el liderazgo comienza por ti, el liderar, eso es algo que he aprendido tanto aquí, empieza a través del ejemplo, nada más duplicable que el ejemplo. Entonces, eso hace que tú estés sintonizado con que conseguir nuevos clientes con regularidad es nuestro target de 3-3-3, nuestra fórmula de éxito, mínimo 3 presentaciones, 3 cuentos nuevos al día, mínimo 3 presentaciones al día y mínimo 3 compras reflejadas en nuestra plataforma al día. ¿Tú te imaginas ese crecimiento exponencial que tendríamos? Enfocamos nuestra atención en esa fórmula 3-3-3. Ahora, a través de eso, ¿cuánto podríamos generar? Si nos han enseñado también, ahí nos motivan mucho a dale, que dale, dale, que dale, dale. Y ahí viene la presentación del negocio y los productos, por lo menos a 15 personas en el mínimo, pero pregunta. Punto 4, consigue mínimo 2 bloques por semana, 2 bloques por compartir esta semana. ¿Qué te haría? Representante de marca esta semana, representante de marca esta semana. Y la próxima, si sigues creando otro y otro y otro, Rubí. Y si sigues la tercera semana creando otro, crearía Esmeralda, diamantes. Entonces la proyección es bastante alta para que tú puedas ver que en toda esta dinámica de trabajo en equipo es saber que un líder es alguien que conoce el camino, anda el camino y muestra el camino.
Por eso es importante el apalancamiento, pero que tú estés enfocado todo el tiempo en una edificación y que alimentes tu mente a diario. Eso es uno de los hábitos que también nos está pidiendo el sistema. ¿A qué horas comienzan tus hábitos diarios en la mañana? ¿A qué horas cierras en la noche? Yo personalmente te comparto que mi día comienza con la oración, en un nivel que nunca pensé que iba a lograrlo, de conectarme así tan profundo y luego empezar a crear toda la fórmula que me pide mi libro 90 días a través de la fórmula de la autoconfianza. Y todo el tiempo estás repitiéndolo en quién ya eres, en quién te estás convirtiendo. Y por eso te mantienes conectados a tu club del libro. Te mantienes conectado a tu club del libro durante la semana, te mantienes conectado a tu Facebook Live, en donde te estamos apalancando con un hábito de lectura que lo que pretende y lo que busca es realimentar esos conocimientos y profundizarlos. Y si no te lo has leído, dale. ¿En dónde encuentras los libros del sistema? En nuestro Drive. ¿En dónde están cada uno de los documentos? En nuestro Drive. ¿En dónde puedo conseguir las diapositivas para hacerlo? En nuestro Drive. ¿En dónde puedo conseguir las presentaciones de las Expo Show? En nuestro Drive. Entonces ahí tú empiezas a ver que cuando te mantienes conectado y empiezas a contribuir con todo esto, tú estás siendo un jugador de equipo. Es tan importante estar conectado con el ciclo de eventos que comienza desde la dinámica elemental de presentación 1 a 1. La presentación 1 a 1 es como traer a una persona en este momento. Ya viste cómo las contactamos, ya viste cómo le hacemos nuestra llamada teniendo en cuenta nuestras 5 Cs, cómo ubicamos, cómo no contamos la película, cómo la llevamos a una presentación y estamos en ese momento en el primer paso de nuestro ciclo de eventos, el 1 a 1. Luego de eso, tú ya la tienes y tú dices, ok, hoy es miércoles, ¿cuántas personas vas a tener este miércoles en la reunión de oportunidad? Adivina cuál es la duplicación. Adivina qué información estamos recibiendo y cuál nos está funcionando. Mínimo 5 personas. Mínimo 5 personas, máximo las que quieras. Entonces, si en cada reunión de oportunidad tenemos 5 o las que queramos, ¿cuántas posibilidades de personas vamos a tener para llevar a nuestro siguiente ciclo de evento, que es la Expo Show? Después, ¿cuántas personas vamos a tener de posibilidad para llevarlas a nuestra reunión de oportunidad? Y los ciclos de eventos van ocurriendo de esa manera y luego aparece el mensual. Ya trabajamos el diario, ya trabajamos el semanal, ya trabajamos el mensual. En el mensual aparece nuestra universidad, aparece una cumbre que puede estar programada, ¿cierto? Una cumbre de éxito como la que yo asistí. Mi filosofía, mi chip, voy a hacerlo así con ese ruido, cambió en el momento en que yo asistí a mi cumbre de éxito en Bogotá. No estaba planificada, no tenía ni idea qué era lo que iba a pasar, porque yo dije, me dejo llevar. Aide dijo que yo me tenía que montar en el avión y fuera de eso, Ángel dijo, yo también tengo que ir, mi pareja, que hace también conmigo el negocio. Entonces dijimos, 8 horas a dormir en el bus, mañana estamos allá, ya teníamos todo listo y nos fuimos. Teníamos que llegar a como diera lugar si esto todo era relevante para nosotros. Para mí lo fue y yo sé que para él también. Entonces, vivir una cumbre de éxito es conocer a personas con una magnitud de historias que tú dices, oiga, si ellos pudieron, yo también puedo. Entonces ahí tú te programas todavía a vivir un kick-off. Un kickoff es una cosa, es un mega evento. El último que tuvimos antes de pandemia aquí en Bucaramanga fue como vivir una experiencia de lanzamientos tipo USA, tipo, no sé, o sea, yo me sentía como en un ambiente tan de poder decir, estoy en una magnitud de lanzamientos. Allá, hace 2 años, conocí Eshlock Boss. Allá conocí Vera, que todavía no ha salido. Allá conocí Nutricencia, que estaba también en testimonio. Entonces, imagínate cuánto lleva nuestra compañía de anticipado, programando e innovando para que nosotros en nuestro próximo evento, nacido en nuestro próximo kickoff, podamos conocer acerca de eso. Pero si a eso le sumamos que tenemos que ir a Cancún, estaríamos alineándonos con nuestros eventos internacionales, ¿cierto? ¿Qué me falta a mí en el ciclo de eventos? Cancún y Utah. Y estoy lista.
¿Por qué? Porque yo puse el nivel de mi negocio. Y yo sé, tengo la certeza, por eso todo el tiempo en mis hábitos hago visualización de cómo se va a ver mi foto en ese logotipo de Yuda, que cómo voy a ver a mi amor platónico, que ya todas aquí las antiguas saben quién es, y mi esposo también. Entonces, eso cómo se va a sentir cuando vaya esa foto con mi presidente de la compañía y con el doctor Chan y que yo visite cada uno de los laboratorios. Eso debe ser muy, muy pro. Entonces, que tú tengas hoy una compañía con la apertura de esto, que nosotros hayamos buscado, miren, trabajo de equipo y cómo respeto la edificación y cómo respeto la duplicación, que yo pude haber encontrado una alternativa de cómo sacar una visa a través de unas diligencias que hice, pero yo no se la transmití a nadie más que a mi patrocinadora. Y mi patrocinadora duplica la información, porque ahí hay trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo me permite a mí conocer que yo puedo estar conectada con cada uno de estos principios y tener un trabajo totalmente fluyendo. Aquí yo no tengo jefes, gente. Yo no tengo jefes, a mí nadie me está monitoreando, pero ¿sabes qué siento yo cuando este jefecito me coge, que se llama Libro 90 días, y me empieza a vamos a evaluarnos? Y yo, ay, Dios mío, Señor, Virgen, Señor, aquí fue, este es mi jefe. La filosofía de tú eres tu propio jefe debe llevarte a un estilo de vida que tú estás comprometido contigo mismo. El nivel de un ser humano crece, como lo decía Tony Robbins, y soy entrenada con Tony Robbins, cuando crece tu nivel. Tu nivel mental te debe llevar al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. La compañía hoy no es que se abrió para ver si no crecemos, no. Yo siento que algo sienten ellos con nuestro nivel de Latinoamérica, con nuestra filosofía, que dicen, tenemos todavía que meterle esta ficha porque lo vamos a hacer sí o sí. La meta de los 300, del 300% para la TAM que ponemos cada vez en nuestra última diapositiva de que este es el momento, se está ocurriendo en este instante. Y es en este instante en donde nosotros debemos decir, yo hago parte de este equipo. Así que mi gente, ¿ya descubriste cuántos años tiene Philly Cham? ¿Ya viste cómo se ve 40 años después? Pues esta que está aquí dijo, esto es trabajo en equipo porque yo quiero tener 60 años así como ese hombre con esa energía y esa vitalidad. Así que mi gente linda, gracias por estar ahí y yo sé que estamos súper sintonizados con lo que siguen. Quédate hasta el final que está espectacular esta universidad. Gracias. Muy buenas tardes, noches, buenos días. Recordemos que hoy te saludo desde Bucaramanga, Santander, ay de Valderrama. Estoy muy feliz, para mí es un honor estar aquí. Me lo he disfrutado toda la mañana en la que hoy me tomo un cafecito, me tomo mi agüita. Para los que les gusta el tecito, dice Pompa, a mí me gusta la aromática. Bueno, le gusta la aromática. Y aquí yo brindo por esta universidad. Es algo tan hermoso que el doctorado, es el doctorado que tú te estás haciendo para que hoy logres aquello de lo que el 95% de los seres humanos en estos momentos, nos decía Philip, ¿no? El top 5, perdóname, el tipo 5, ¿en qué perfil, en qué persona en estos momentos tú te encuentras, ¿no? Pero bueno, brindo por ello porque si tú estás aquí y te has quedado hasta el final, ¿cuántos de ustedes han disfrutado como yo estar en la mañana, mejor dicho aquí sentadita, escuchando a todas aquellas personas que hoy estamos teniendo el resultado? Y qué bonito es compartir con cada uno de ustedes, porque nosotros lo que estamos es entregándote la herramienta. Muchas veces yo salía a la universidad, ya me quería ir rápido, pero aquí no, aquí me apasiona, me encanta escuchar las historias de cada uno de los líderes, me encanta el aprendizaje.
cuando, ¿qué pasa antiguamente? No lo era, no lo era. Entonces no te preocupes si de pronto no alcancé a ver solo 1 hora y media, 2 horas, 1 hora, pero lo importante es que te lo mires hasta el final. Recuerda, aquí veniste, o sea, aparte de un negocio, tú estás aprendiendo inteligencia intelectual con inteligencia emocional. Entonces, bienvenidos a este espacio. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos ustedes porque, mejor dicho, nuevamente te repito, para mí es un honor estar aquí. Es un honor poder enseñarte. Es un honor decirte que todos estamos haciendo lo mismo para lograr que la visión que Philip, mejor dicho, nos acaba de dejar. ¿Cuántos de ustedes ya tienen la fotografía que Philip nos compartió en tu mapa de sueños? ¿Cuántos de ustedes ya la tienen? ¿Cuántos de ustedes hoy ya tienen el mapa de los sueños? Porque es que esto es lo que a mí me va a motivar teniendo metas claras. Es lo que a mí me va a decir qué es lo que yo quiero para mi vida, para mi familia, para mi entorno, para el servicio, y que finalmente lo material te va a llegar por añadidura, pero sí hay que tener muy claro qué es lo que quieren. Y adivinen qué, en estos momentos tenemos una agenda, es una agenda, mis amores. Ve al Drive ya y conoce el Drive, conoce aquellas herramientas que tienes que imprimir, porque si tú no te organizas, si tú no estructuras la información que estás desarrollando día a día en tu negocio, se te va a formar ¿qué? Un desorden. Entonces, para eso, One Team Global nos crea esta agenda para que tú lleves hoja por hoja, ¿sí? Muy organizadito, en el que hoy tengas la oportunidad de crecer más rápido. Pero puede pasar de que estás actuando y no tenemos agenda 90 días. ¿En dónde la vas a encontrar? En el Drive. En el Drive, si no lo conoces, dile a tu patrocinador que te explique el Drive, porque el Drive debe estar dentro de tu inicio rápido. Siempre el inicio rápido que nos compartía hoy Luz Dari, el paso a paso. Aquí es cuando nosotros, cuando comenzamos a tener nuestros socios, el liderazgo es enseñar. Y por eso nos hacemos aquí detrás de esto, que es una herramienta digital que tienes que aprovechar. Lo estás haciendo desde tu casa, cómodamente, con tus alimentos a tu lado, con tus hijos a tu lado. Pero lo más importante es que tienes un sistema educativo en la que hoy te lo puedes ver más tarde, repetírtelo. Pero en estos momentos lo que más queremos es que tú te apalanques de la información que actualmente nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, me encantaría que hoy te pusieras a pensar qué es lo que quieres, para qué decidiste hacer Nuskin, por qué quieres hacer Nuskin. Y cuando me dicen a mí, hay que hacer un decreto, inmediatamente yo lo primero que desarrollo es un mapa de sueños para saber qué es lo que quiero visualizar, materializar en mi decreto. Porque si yo sé qué es lo que quiero, pues lo voy a decretar a 1 año. Si yo digo, ¿qué quiero yo a 1 año? Me gustaría ser Team Elite, me gustaría ser diamante azul, me gustaría ya facturar el círculo de excelencia, porque se puede, o sea, se puede hacer. Simplemente es que tú tomes la decisión. Si eres nuevo, ¿sí? Si eres nuevo y que sé que los primeros rangos son estos. Representante de marca, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que ya después del 7 de septiembre te llegue tu representante de marca? Ya está hecho, está muy fácil, está muy sencillo de lograrlo, pero decrétalo. Escribe en tu libro de los 90 días que decretas. Yo recuerdo que ayer
una líder me decía, Aide, yo decreté mi rubí a septiembre y estoy muy cerquita para cerrarlo, porque se puede, familia. Al 14 de septiembre, ¿cuántos van a cerrar rubíes? ¿A cuántos les gustaría que les llegara este rango de rubíes? ¿Y cuántos rubíes te gustaría crear en tu organización para que te vayas ya al viaje de éxito de México? ¿Cuántos? Y aquí es cuando entramos en qué quieres lograr, ¿sí? ¿Qué quieres ganar? ¿Tú quieres ganar solito? ¿Tú quieres ir solito? Si no vamos, y lo dijo Lidia, siempre cuando vamos en conjunto, en trabajo, en equipo, vamos a llegar más lejos. Y por ende, yo le enseño a mis socios a llevar esta libra de la agenda a los 90 días todos los días. Que esto sea el ejemplo, porque el líder se mueve con el ejemplo. Pero si tú vas con la agenda, con 3 agendas más, porque esa era yo. Aide era la que llevaba 3, 5 agendas, porque es que aquí llevaba mis metas, y es que aquí llevaba mi decreto, y es que aquí llevaba mis contactos, y era un completo desorden. Y aquí es cuando te decimos, te estamos entregando una estructura, que esta agenda es la que tienes que imprimir. Esa es la agenda donde tú tienes que llevar el control de lo que haces diariamente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría formar ya Esmeralda? Ya, mira, son rangos que son muy sencillos de lograr. Simplemente haz la duplicación. Haz la duplicación. Si estamos diciendo que imprima la agenda de 90 días, no hagas caso. Simplemente digas, me imprimo 20, porque es que como van a llegar 20 personas a mi equipo, voy a imprimir 20 libros de los 90 días porque se los voy a entregar a esas 20 personas. Eso es visualizar y materializar tu meta. Así todavía no tengas el primer socio. Entonces, aquí es cuando decimos, no me hagas caso a una sola agenda. Hazme caso a que visualices 20, 25, 30 libros 90 días. Ve a la WIS, si estamos hablando de Bucaramanga, imprime la mejor papelería y digas, estos son los libros 90 días que yo le voy a entregar a mi equipo. Si mi equipo todavía no lo ha impreso, de una vez se lo entrego. ¿Cuánto valió? Inmediatamente le entregas la herramienta, pero en estos momentos tienes que declarar qué quieres, ¿sí? Listo. Decía Milidis, la fórmula autoconfianza. Es una fórmula que hay que leerla todos los días, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque esto es lo que te da la idea, te centra tus pensamientos, ¿sí? Porque tú aquí viniste a cambiar tu mentalidad, que eso es lo más que tú luchas con un negocio, con un modelo de negocio como esos, porque aquí es cuando te dicen, fíjate una meta. Yo, Aide Valderrama, no tenía metas. Yo simplemente decía, quiero tener mi moto y ya. Quiero tener un buen trabajo y ya. Quiero sacar la universidad adelante y ya. Y aquí te proyectas cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años. Actualmente en la profesión que estés, en el trabajo que estés, en la independencia que estés, en el empresario que estés, ¿cuál es tu meta? Sí, es tan importante que tú las coloques acá. Es tan sencillo, mira, ahí tienes discriminado uno por uno. Solo saca el tiempo de la lectura y comienzas a usar este diario. ¿Sí? Comienza a sacarle el provecho máximo de lo que tú puedas lograr, tener esos 11 tips de productividad, ¿sí? Porque aquí te enseñamos es a ser productivos, no ocupados, ¿sí? Te enseñamos a ser productivos, porque te puedo decir, tú puedes hacer 50 llamadas, pero ¿qué tan productivo fuiste para que eso se lograran las 3 presentaciones de negocio al día? Entonces, aquí es cuando tú comienzas tu agenda, cuál es el próximo evento, cuál es la reunión de semana que tenemos, cuándo es la universidad. Esta universidad solo sucede una vez al mes. ¿Qué te cuesta sacar el tiempo y decirle, no voy a hacer hoy el almuerzo, lo dejo hecho a las 5 de la mañana?
para que no me tome el tiempo. No, mejor hoy me doy el gusto de pedir almuerzo a un restaurante. Saco el tiempo, porque si tú no sacas el tiempo para los eventos, para el ciclo educativo, inmediatamente no vas a solidificar socios, no lo vas a solidificar. Y si el socio no tiene el aprendizaje, inmediatamente el socio, ¿qué? Se quema o se enfría. Y aquí es cuando te decimos, si tienes un calendario, agéndate. Ese día sea la prioridad en ti. Porque aquí te estamos enseñando, es mejor dicho, un doctorado donde tú vas a sacar tu negocio, mejor dicho, a volar muy lejos, porque es un negocio global. Lo vimos en la visión de nuestro líder que tuvimos invitado, ¿sí? Pero si yo todavía estoy pensando qué aburrimiento es entrar todos los miércoles a las 7 de la noche, así va a estar tu equipo, ¿sí? Sí, no, es que lo llamé y me dijo que es que estaba ocupado sacando el perrito a pasear. Entonces, ¿qué estás pensando de este modelo de negocio? ¿Qué estás pensando tú que este modelo de negocio es? A ver si de pronto funciona. Vamos a ver qué pasa con la maquinita. No, mi gente linda. Aquí hay un compromiso, hay una disciplina, hay un enfoque de láser. Tú no puedes mirar para los lados qué te pueda estar sucediendo. Siempre debes estar enfocado, que tu calendario tiene que estar en prioridad. Cancún, cumbre del éxito. Utah, los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría conocer la compañía? ¿Ya marcaron el calendario del 2022? Si no tienes la visa, no tienes el pasaporte, comienza desde ya. No, pero es que imagínense que es que tengo el cumpleaños de Pepita Pérez. Y no, a mí me gustaría ir al cumpleaños de Pepita Pérez porque es que ese día y comenzamos las excusas y el calendario no lo marcas. Y comienzan más tus excusas, tus miedos, tus inseguridades y comenzamos a dejar el ciclo de eventos atrás. Y aquí es cuando te decimos, qué bonito es que actualmente todos lo estamos capacitando virtualmente. Te lo puedes ver después si quieres, pero lo importante es que te lo veas 1, 2, por tercera, por cuarta, por quinta, por sexta, todas las veces que tú quieras. Pero por favor, aquí comenzamos una duplicación. Si tú no le das la importancia de conectarte al grupo del Facebook Live, por ejemplo, porque somos un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo en grupo de Facebook Live donde nos capacitamos todos los días a las 8 de la mañana. Pero si yo no lo tengo marcado aquí en mi agenda de día, de los 90 días que lo tengo ya listo para el otro día, coloque alarmas en tu celular y te va a recordar qué días son tus capacitaciones. Pero no te pierdas en el que haces, pero no escuchas, no desaprendes y comienzas ¿a qué? A darle más importancia a otras cosas que son distractores, son excusas que eso no te va a dar ni un viaje de éxito, no te va a dar un buen cheque y tampoco te va a dar la multiplicación de todos los socios. Y lo hablo aquí para ti, porque yo sé que el 14 de este septiembre van a multiplicarse más Rubis. Y si tú te multiplicas como Rubis, es porque te quieres sostener. Pero si hoy todavía no has tomado la decisión de comprometerte en estudiar, inmediatamente no vas a sostener tus equipos. Y en estos momentos, ¿qué queremos? Que primero tú, toma la decisión tú, que el calendario en prioridad de nosotros en estos momentos es estudiar. Estudiar, porque esto es una carrera de liderazgo. Aquí yo no sabía liderar, ¿sí? Yo no sabía qué era liderar, qué era poder hablar con una persona, qué era enseñarle a otra persona, qué era tener la paciencia, porque es que aquí tú te haces el magíster de la paciencia, en que una persona se conecte al sistema educativo. Pero tú, ¿cómo tienes que enseñar?
Compostura. Ay, no, ¿de verdad? ¿Es que estás sacando el perrito a la calle? No, no te preocupes, estás sacando el perrito a la calle. No se preocupe, eso el negocio le va a fluir, no se afane. No, tú como líder tienes que colocarte la camisa 10 y decirle a la persona, si no te capacitas, si no le sacas el tiempo, no estás haciendo Nuskin, no estás tomando la camisa 10 de multiplicar a tus equipos. ¿Qué le estás duplicando tú? ¿Cómo fuiste tú con el sistema cuando te decíamos, hoy vamos a capacitarnos? Marca el calendario, marca el calendario. Si lo marcaste, porque es que de pronto tenemos personas empleadas y dicen, yo salgo a las 6, pues marca el calendario que de 7 a 9 o 7 a 10 voy a ver la universidad nuevamente, por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta, porque qué bonito es que todo te queda grabado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi plan de acción? Mi plan de acción es hablarle a las personas, porque si yo no le hablo a las personas, otro sí lo hará por ti. ¿Te gustaría ver familia, amigos, personas de donde tú vivas, que otra persona les venda de Nuskin? Si tú no tomas la acción de este celular, no es que a mí me va súper bien, me va súper bien por el WhatsApp. ¿Cuántas personas quieres quemar? ¿A cuántas personas quieres duplicar que la gente le hable por WhatsApp? Un buen negocio no se vende por WhatsApp. Un buen negocio no se hace por una videollamada. Un buen negocio no se hace por un audio contándoles todo lo que se trata el negocio. Y aquí es cuando comienza el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿En qué te vas a convertir? ¿En quién te vas a convertir? ¿Sí? Porque es que la llamada no nos puede causar miedo, porque el miedo es roba sueños, la inseguridad es roba sueños. Y aquí es cuando te decimos, ¿a cuántas personas les vas a hablar hoy? ¿Cuántos representantes de marca se van a cerrar ahorita? 7 de septiembre. Eso es una bendición. Lo que hoy Nuskin está haciendo con nosotros. Comienza de que si te levantas a las 6, levántate a las 5. Comienza a hacer los hábitos de éxito. Me levanto, hago oración, medito el mapa de los sueños, publico en Instagram, leo la Biblia, leo un libro. Y aquí es cuando te digo, ¿cuántos libros te has comprado? ¿Cuántos libros te has leído? ¿Cuántas veces has entrado a la tertulia del grupo de Facebook Live? Entonces, yo lo que hago es cambiar de libro. 20 minutos, pero no leerte los libros que no te recomienda el sistema, sino los libros que te recomienda el sistema educativo One Team Global. ¿Por qué, mis amores? 20 minutos, sencillo, sácale 20 minutos, eso es amor propio para ti y de paso no se envejece el cerebro. Por aquí, los 4 acuerdos. Imagínense que ningún team lead, imagínate, ningún team lead no va a tener ni un libro, o sea, tienes una biblioteca, eso es una belleza, pero si tú no has tomado la decisión de dar el primer paso, de leer 20 minutos diarios, inmediatamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi gente linda? Aquí están los libros, está toda la información para que hoy tú tomes la decisión, pero no que esto te lo lea a las 12, a la 1, a las 3. No, la verdad es que el tiempo no me alcanzó y voy a leer toda la tarde y voy a leer toda la noche. Cuando te das cuenta, no hiciste ni una cita. Entonces, aquí te estoy presentando un ejemplo de mi agenda. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que es el Facebook Live, el gimnasio, 9 de la mañana tienen que estar terminados mis hábitos y entregando al niño al colegio, ¿sí? Porque soy mamá soltera. Y entonces, ¿qué dice? La excusa, no, desde las 9 de la mañana yo ya tengo que estar, ¿qué? Agendada, no haciendo llamadas de 9 a 12. Porque si hiciste de 9 a 12 las llamadas, ¿qué pasó? No fuiste productiva, ¿sí? Y aquí es cuando te compartimos. Lánzate a hacerlo para que pierdas el miedo. Si tú te lanzas
a vencer ese miedo y que te pongas la meta, que sean más de 8 personas diarias que tú le hables de este negocio, vas a lograrlo muy rápido, el diamante, porque se empiezan a formar oros, lápiz, rubíes, esmeraldas, ¿sí? Representantes de marca. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ese éxito? Pero hay que dejar las excusas a un lado, ¿sí? No, es que yo no sé presentar. Lánzate a presentar. Hazlo. Tienes todo el canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube. Mira los ejemplos de todos los líderes hoy cómo presentan el negocio. Pero lánzate a hacerlo. Aprende, practica. Pero en estos momentos, mi familia, ponte las metas. ¿Qué es lo que quieres? Pero en estos momentos, ¿hasta qué punto está tú visualizando y materializando lo que quieres? Porque aquí una cosa es tus presentaciones y otra cosa son las presentaciones del equipo. Pero si tú le haces las presentaciones a tu equipo y no le enseñas a hacerlo, inmediatamente empieza un control que no te va a servir de nada. Porque este negocio no es de control, este negocio es de duplicación, multiplicación. Entrégale la información, enséñala y déjala que se lance al ruedo, ¿sí? Porque aquí es cuando tú enseñas, pero no que todo el tiempo estamos, ¿qué? Estamos controlando el pedido, controlando el punto, controlando a la persona, controlando. No. En este negocio es que todos comencemos ya desde mí para abajo, todos 3 personas nuevas al día, ¿sí? Que mi agenda esté a reventar, que en estos momentos tú estás trabajando es 3 a 5 años, ¿sí? Pero si tú estás haciendo una presentación por semana y crees que estás haciendo Nuskin y que te la pasaste leyendo el libro de los 4 acuerdos toda la semana, porque es que el sistema dice que hay que leer, inmediatamente estás en una mala duplicación. Por eso estoy mostrando una hoja de la agenda de los 90 días, cómo tú la debes llenar, cómo tú la debes actualizar todos los días. No de que, no, es que este fue el trabajo de ayer que hice de mi socio y lo mío fue y eso equivale al mismo trabajo. No, mis amores, hay que salir al ruedo, hay que llamar. Y aquí es cuando te decimos, ¿dónde está tu lista de los 100 contactos? ¿Dónde está tu Excel? Es clave que en el inicio rápido tú tengas el Excel. El Excel, tú descarga todos tus contactos de tu celular al Excel. ¿Sí? ¿Dónde vas a encontrar el Excel? En el Drive. En el inicio rápido tienes que explicarlo. Que toda persona que hoy yo le quiera hacer el 48 horas es porque ya invirtió. Yo no le puedo enseñar a una persona que no ha invertido a desarrollar este negocio porque no va a tener el mismo compromiso. ¿Y tú qué estás ganando? Tú lo que ganas es quemar a la gente creyendo que este negocio es sin invertir y no es así, ¿sí? El negocio hay que invertir. El negocio, cómprate las 2 máquinas, cómprate las 4 máquinas, ¿sí? Cómprate el control de peso. Pero comienza a accionar desde ya en estos momentos, familia, que las personas tienen que ser testimonio, que estas 3, 4, 5 citas que yo saco diarias, esas personas me están comprando el control de peso, me están comprando las máquinas, me están comprando la crema dental, me están comprando absolutamente todo lo que ellos quieran, porque el objetivo principal es que la persona arranque con su inversión en sí mismo. ¿Sí? Pero importantísimo, descarga el Excel para que coloques todos los 5,000, 6,000, 1,000, 100, 200, 300 contactos por llamar. Pero en estos momentos piensa en los 5 mejores contactos. Pero si tú no tomas una acción diaria todos los días de esta magnitud, porque esto es masivo, no que es que el cliché, sí, vámonos masivamente y hacemos una a la semana. Y cuando te das cuenta, se te pasó el tiempo, llegó el cierre y no tenemos nada. Entonces, ahí es cuando decimos, no podemos culpar a un patrocinador.
Aquí estamos entregando tu información de que hoy debes descargar todos los contactos. ¿Te quieres ir a México? ¿Te quieres facturar el cheque que tú quieras? Inmediatamente hay que hablarle a la gente. Si yo no le hablo a la gente, otro sí lo va a hacer por ti. Entonces no esperes que eso suceda, ¿sí? Lánzate a hacerlo. Sé ejemplo de liderazgo. Comienza ya a avanzar en los rangos. Comienza ya a decirle a las personas que sí se puede. Que sí se puede. Llénalo todos los días con mínimo 10 personas, pero que sean 10 personas efectivas que te sacaron la cita. Que tú le digas a las actividades sociales diarias, todo le dices checklist, checklist, checklist. Pero si yo no le hice checklist, tampoco quiero que te vayas a frustrar, ¿no? La idea es que aprendas a desarrollarlo, pero no esperes, ay, no, es que el niño, es que la niñera, es que, y jueque, y las excusas y las más excusas, inmediatamente llegó el fin de mes y no tienes ni un punto. No aumentamos el rango, sigue la misma cuestión. Y cuando tú dices, ¿qué quiero yo hacer por este negocio? Este es tu jefe, familia. Esta agenda es tu jefe. El círculo de la excelencia no se factura por no llamar a la gente. El círculo de la excelencia no se factura porque no se haga el checklist que todos los días tenemos que hacer en este negocio. Los hábitos que nos enseñó Lidia Paipa hoy como trabajo en equipo. Esos hábitos tienen que estar 1 a 1 para que tú logres la meta, para que tú hoy digas que quiero autoevaluarme. Autoevalúate si haces las 3 presentaciones, incluyendo domingos, festivos, lunes, amigos. No, es que la verdad es que el domingo es el único día para disfrutar en familia. Trabaja 80% diversión, 20% trabajo. ¿A cuántas personas les gustaría mejor disfrutarte 4, 6, 7, 10, 20 vacaciones al año? ¿Les gustaría? Pero si seguimos con la excusa que es que el domingo es el día de descansar, seguimos con la misma creencia limitante. Seguimos en la misma zona cómoda. No, que es que el domingo es el día del Netflix. Y es que el domingo, mejor mírate esta universidad y repítela. Repítela, familia, repítela. Porque nada se mueve si tú no tienes contactos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir referidos, los 5 mejores contactos de esas personas. Baja la línea, no espere que esa persona se capacite para que le enseñe a otro. Sigue bajando la línea, baja la línea. Señores Rubí, bajen la línea, hagan el trabajo. Y aquí es cuando tú comienzas a ver el crispetero de rubíes, esmeraldas, diamantes. ¿Por qué? Porque estás cerradores, cerradoras. Aquí es cuando te decimos, bienvenido al espacio de hoy de esta universidad. Gracias a todos por asistir. Gracias por permitirme este espacio tan maravilloso para compartir con cada uno de ustedes. Bueno, vamos para México. He tenido la oportunidad de estar muchas veces en la región, pero la verdad nunca había tenido la oportunidad de estar en un lugar así. Es increíble, es un lugar gigantesco, los parques son espectaculares, la comida es increíble y de verdad ustedes tienen que estar aquí porque este lugar es único. Estoy convencida de que este va a ser uno de los viajes más inolvidables e increíbles que Nuskin ha hecho nunca. Una de las cosas que me emociona demasiado y por lo que Nuskin eligió este lugar es porque no se necesita visa, todos, absolutamente todos podemos viajar. Y cuando hablamos del lujo, bueno, poder vivir un tiempito, un viaje de éxito con el nivel que tiene este complejo, bueno, es sin duda una experiencia que va a ser única, lo es única para mí, lo va a ser única para todos ustedes. Ya no veo la hora de calificar este viaje. Yo como mexicana se los digo que he recorrido muchísimos lugares, en cualquier lugar del mundo, quiero decirles que este es un lugar muy especial. Realmente no sé qué elegir porque entre el restaurante y todos los parques temáticos es algo muy difícil, pero aquí van a encontrar lugares maravillosos que se van a adaptar a cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de aventura que quieran vivir. ¿Te das cuenta la posibilidad de venir acá con alguien a un hotel de 5 diamantes?
de verdad que nunca antes había estado en un lugar así. Es emocionante ver el contraste de culturas, comida, relajación, diversión. Tenemos de todo en un solo lugar y lo más lindo es que vamos a estar juntos por fin, así que no se lo pueden perder. Yo estoy ya que me lo gano. Con lo que más me encantó son los parques, la variedad de cosas que tú puedes hacer. Te va a encantar. Y una de las cosas que me pareció wow es que tú puedes pedir room service las 24 horas del día, lo que tú quieras a tu habitación. Cuando llegué a este lugar con tanta magia, la primera sensación que tuve es la sensación que tuve cuando fui a Sudáfrica, que para mí ha sido el viaje más increíble. Esto supera por todo todas mis expectativas. Cuando yo llegué a este lugar me sentí abundante, me sentí merecedora, me sentí gozosa y es lo que me encanta pueda experimentar. No dejes de esforzarte, de trabajar duro, de estar enfocado con tu equipo para lograr la meta de estar aquí el próximo año. Tenemos que tomar acción, tenemos que traer al mayor número de personas porque tienen que vivir esta experiencia, tienen derecho a vivirlo. Aquí los esperamos como anfitriones de México. ¡Lo